wind blows. You're back. You felt it before. Of course. The feeling persists. Good. It has been in you ever since. You look around. Further out, the lights burn bright in the abandoned church that once used to consume money and dispense warmth and light. Do you remember the scent of your childhood? Recorded in you forever. The wind picks up. You shudder. Tell me. This is the smell of longing crumbling into the water. Now, It smells of rain and ash. Answer the question. That's all. stinky boy. You don't remember shit. No, No. Nothing. a cold gust of air dries your sweaty face. Thoughts, baby. You feel its twisting shape. It's stuck on loop, The constant, distant song and on comes it over you. goes. spitting out words Louder, and images. nearer somehow. You'll go Under your skin. insane if you keep going like this. There is laughter, electricity, cynicism, You're not and bones. cooperating. You really fucked up. The wind rises, so do the hairs on your back. Recalling things, aren't you? Is trying to talk to the city something you've done before? Helped anyone lately? Is it in your secret repertoire? Saved anyone A lately? trick for when you're out of ideas? Murdered anyone Prayer lately? of sorts. He doesn't care about killing people. Like all monuments, this dark strip of ruins is also a warning. Beautiful. Sometimes the only way to go forward is to fail first. For what? But He still doesn't Stop. see It's you who is that it's gone. the No world changing around him. the wind wraps you in its embrace, cold and The luminous, thing he's like an really incantation. scared of Something is on its way, is much, something hidden, much worse than and that. it's almost here. Everything You is shiver, okay and the city again. shivers with you. It's so Your sight okay. clears. Who are you, kid? You It's can't time. go. Tomorrow is just a whisper away. Now only the wind blows. Hasta que empecé a armar este vídeo no me enteré de que Pentiment ocurre en un lugar ficticio. Quizás sea evidente o puede que saber un poco más de geografía alemana me hubiese evitado la sorpresa, pero en ningún momento de mi primera partida se me pasó por la cabeza que Tassing, la pequeña aldea bávara en la que transcurre todo el juego, no fuese real. Y aunque esto pueda parecer anecdótico o poco más que una prueba fehaciente de que la construcción de espacio-tiempo en Pentiment es de un nivel muy alto, siento que arrancar por aquí, por este concepto de lo real, es interesante e incluso necesario. La tensión entre la verdad y sus relatos, ese ámbito en el que lo real se convierte en terreno de discusión y de combate, aflora continuamente por todos los recovecos de este título en el que lo individual y lo colectivo nunca dejan de chocar, en un pueblo en el que lo personal y lo político están fuertemente entrelazados y en una historia que nos exige desde el principio interpretar sus verdades posibles desde dentro, como una más entre su gente. Casi diría aquí, al principio de todo, que hay una inversión en Pentiment, que la suya es una realidad basada en hechos ficcionales y que por tanto uno de mis impulsos principales es ver hasta dónde podemos tirar de este hilo e interrogar qué hace esta obra para que todos sus rincones se sientan tan propios y sustanciales. Cómo jugar puede pintar un paisaje más real que lo real. Después de haber pasado muchas horas o años según se mire compartiendo el paso del tiempo y la vida con las habitantes de Pentiment y tejiendo una red afectiva con algún que otro enredo de enemistad, la revelación, como decía, fue bastante impactante. Pero no lo fue porque el hecho de que sea imposible encontrar Tassing en Google Maps fuese un choque tremendo, sino por aquello de darme cuenta de que simplemente no lo había pensado, que jamás me planteé si todo lo que pasa en él está en los libros como los que imita su estilo visual, o solo una parte, o tal vez nada, ni una sola persona, línea o acontecimiento. Lo real, entonces, se expande hacia lo posible y lo plausible, a lo que podría haber ocurrido, a la manera en que la ficción media entre nosotras y el mundo y al convencimiento de que cualquier crónica no es sino un cuento investido de oficialidad, que la historia, con mayúsculas, es un objeto de diseño, aunque no venga siempre firmado.
porque hechos hay muchos, pero verdades todavía más. A todos estos temas y alguno más dedicaremos el vídeo de hoy, y a modo de punto común desde el que empezar a hablar, digamos que Pentiment es un relato de misterio y asesinatos que se extiende a lo largo de varias décadas del siglo XVI, una enrevesada intriga en la que los poderes fácticos de la época conspiran entre sí en el vaivén de los eventos históricos de un tiempo de transición y cambios. Pero también es, como dice su director Josh Sawyer, un juego principalmente sobre recorrer un lugar y hablar, de escala muy pequeña, mecánicamente ligero pero con un tejido de lecciones complejo y con una ramificación narrativa muy frondosa que abandona las matemáticas y los niveles. Un juego de rol, podríamos decir, aunque esta etiqueta se nos quedaría, creo, bastante corta, porque Pentiment le da la vuelta al significado mismo de lo que implica rolear y habitar un mundo desde los efectos que puede tener en él nuestra presencia, y sobre todo desde los afectos que podemos construir desde la pertenencia. Un juego, resumiendo, que pone la mayoría de sus energías en levantar un pueblo vivo, acogedor y extremadamente humano. Un lugar en el que pasar un rato largo, quizás incluso toda una vida. Una de esas que hay que vivir para contarla. Con todo, visto desde fuera y teniendo en cuenta que detrás de Pentiment están Obsidian y el mencionado Sawyer, la genealogía que viene a la mente a priori es la de juegos como Fallout New Vegas, Alpha Protocol o toda la estela de Baldur's Gate que en años recientes dio lugar a los dos Pillars of Eternity, es decir, RPGs, que son las siglas en inglés de juego de rol, de una escala enorme, colmados de sistemas y estadísticas, con mucho énfasis en la exploración narrativa de sus mundos y que destinan un gran esfuerzo a que podamos recorrerlos envueltas en sensaciones de libertad, de capacidad y de que, en suma, lo que hacemos y decimos importa. Una vez dentro, no obstante, se hace evidente muy rápido que la ascendencia de Pentiment se aleja bastante de estos RPGs inmensos, que hay rastro de ellos, pero que este es un ejercicio de sustracción, una fórmula destilada y reducida a unos pocos elementos significativos. El propio Sawyer comenta en algunas entrevistas que fueron obras como Night in the Woods, Oxenfree y Mutazione las que le inspiraron y le demostraron que se podía hacer un juego en el que todo el peso de su experiencia recayese en habitar un mundo vivo que se juega a base de dialogarlo y compartirlo. Que jugar pudiese ser algo tan sencillo como estar en sitios con gente mientras pasan cosas. Así que podríamos decir entonces que, más que la de Pentiment, la genealogía verdaderamente relevante es la de una Tassin que bebe de los lugares en los que ocurren esos mismos juegos que Sawyer cita, de Possum Springs, de la isla de Edwards y de la ruina de Mutazione, a los que podríamos añadir las cuevas espectrales de Kentucky Route Zero, el desastre histórico del peor barrio de Disco Elysium, o el apocalipsis tardocapitalista de los pantanos de Norco. Dicho esto, la prominencia del espacio-tiempo en Pentiment no es algo realmente que vaya a descubrir yo en este vídeo, porque uno de los comentarios más recurrentes en las críticas y conversaciones sobre él es que basta jugar un rato para darse cuenta de que su narración central tiene un papel secundario, que el misterio es algo que ocurre al fondo, más como dirección que como objetivo, mientras lo que se va perfilando como verdaderamente sustantivo es la vida cotidiana retratada en las calles y casas de Tassin, el pequeño grano de lo mundano que siempre pervive bajo los trazos gordos de la historia, de nuevo, con mayúsculas. Esta, lo veremos también a medida que avancemos, es una de las razones por las que la relación entre hechos y verdad emerge en Pentiment como una duda razonable, no ya porque este sea uno de los temas troncales de cualquier ficción detectivesca como la que propone, sino porque la interpretación de cualquier realidad es un procedimiento cuya complejidad se pone aquí, bajo los focos. El quién, el cómo, el dónde y el cuándo típicos de los Murder Mysteries permanece, pero la cuestión fundamental tiene que ver con el contexto, con el tipo de lugar en el que podría ocurrir una premisa como la de Pentiment o en el que incluso podría tener sentido o hasta llegar a estar justificada. Cómo de profundas son las raíces de cualquier suceso, de dónde vienen y hasta dónde llegan las grietas que asoman cuando la normalidad se detiene en seco y nos obliga a examinarla de cerca, y entre una cosa y otra, seguir hacia adelante, a pesar de la muerte y del fuego. Porque ahí, en donde todas estas líneas de tensión se cruzan y se enmarañan, caemos cuando empezamos a caminar, a jugar y a ser en Pentiment. Nos reciben una cama, un altillo, una casa, ese pueblo que exploraremos durante décadas y esa gente que tardaremos muy poco en sentir como nuestra, al tiempo que, de vuelta, vamos sintiéndonos progresivamente más suya, más implicadas, más dependientes y más afectadas. Más de su allí y de su entonces, día tras día, entregadas a eso que decía Sawyer, a estar en un lugar mientras pasan y nos pasan cosas, a jugar, a pertenecer y juntas a hacer Pentiment realidad.
Ahora que ya hemos pasado por la introducción, o las introducciones que siempre me acabo liando, vamos a poner sobre la mesa el plan de hoy. La progresión va a ser bastante similar a la que seguimos en el videoensayo anterior, el de Rainworld, empezando por cuestiones principalmente analíticas para poco a poco ir avanzando hacia la experiencia de jugar a Pentiment. La idea general es mirarlo a través de diferentes ópticas para preguntarnos qué significa habitar y compartir su espacio-tiempo y formar parte de esa red tan densa de personajes que nos abraza desde el primer minuto tras cruzar la pantalla. O en la línea de lo que decía antes, llegar lo más al fondo posible de eso de jugar a estar en un sitio mientras pasan y nos pasan cosas, aprovechando a lo largo del camino para reflexionar sobre la ficción detectivesca, las aventuras consecuenciales y el costumbrismo videolúdico. Cruzaremos a través de bastantes juegos diferentes, trazaremos alguna que otra tangente y comparativa, y si todo sale bien, saldremos al otro lado con alguna idea sólida sobre cómo jugar puede ser ocupar un lugar videolúdico desde la colectividad y la interdependencia. Como la última vez, hay mucha tela que cortar, así que vamos a ir al pasito, pero hay que ir empezando, y el mejor sitio por el que meter la tijera es, sin duda, ese pueblo que está en el centro de Pentiment. Así que arranquemos dando un paseo por Tasing. Tasing es un pueblo imaginado en el extremo sur del Ducado de Bavaria, cerca de los Alpes y de la frontera con el Tirol, que en los inicios del siglo XVI y al amparo del Sacro Imperio Romano está dominado por una abadía principesa. Rodeándola hay grandes ciudades como Basilea, Praga, Nuremberg y Venecia, pero Tasing como tal es una pequeña villa rural de granjeras y pastores, fundada a la orilla de un río y coronada por el monasterio de Kiersau, a cuya sombra literal y financiera viven quienes trabajan y cuidan su tierra. Tasing tiene una mina, una plaza y un molino. Hay un herrero, una panadera, un médico, un carbonero, un maestro de imprenta, una comadrona y muchas otras personas, todas con nombre, apellido y lugar propio, todas con un papel y un lugar en el engranaje de la cotidianidad. Arriba, tras los muros de la abadía, las monjas cultivan su jardín, rezan a sus santas y viven en semiclausura entregadas a sus votos de soledad y aislamiento. Los monjes, por su lado, gestionan los edificios, las reliquias y el territorio, deciden qué árbol se puede talar y qué hierba se puede pastar, y en conjunto dominan política, social y espiritualmente las vidas de toda la gente a su alrededor. Bajo todo esto, en un sentido tan literal como simbólico, los cimientos de Tasing se clavan en rastros y leyendas de diferentes orígenes y culturas. El más visible es su pasado romano, evidenciado en el enorme acueducto que bordea el pueblo y en los restos de figuritas y cerámicas que a veces afloran entre el grano y las verduras. Pero con el paso del juego también podemos desenterrar mitos cristianos y celtas, un abanico de relatos que cuentan de dónde le viene el nombre al enclave, por qué se fundó en este lugar y qué dioses, santos y bestias mitológicas protegen a quienes viven de sus bosques. Tasing, en resumen, no es una única cosa ni un lugar perfectamente delimitado en el tiempo de sus cosmogonías, y esto tiene mucha incidencia a la hora de intentar descifrar sus angustias más primordiales y profundas. Cada persona que la vive, la construye y la sufre tiene su propia visión del mundo, pero aunque el espíritu de Tasing sea objeto de discusión constante en Pentiment, lo material siempre gana la mística, y no hay leyenda más fuerte que la rueda que hace girar los días entre el trabajo, la comida y el descanso. Así pues, y por encima de los misterios y las intrigas, jugar a Pentiment pasa por decidir cómo encajamos en todos estos nudos y flecos, y de qué manera nos relacionamos con un pueblo que es una amalgama de complejidades religiosas, políticas y culturales que jamás tendremos la capacidad de abarcar por completo. Nos conviene subrayar esto de que hagamos lo que hagamos, nos perderemos parte de los relatos personales que arman este juego, e incluso habrá lugares que nunca veamos, así que nuestra Tasing será siempre una de tantas, uno de sus pueblos posibles. Aquello que decía en la introducción de que vamos a estar hablando constantemente de lo que se mueve entre lo que es y lo que podría haber sido, tiene más de un sentido en Pentiment porque alude al acuerdo de su historiografía oficial, pero también a la posición de tener que decidir a qué atendemos cuando la urgencia de los acontecimientos nos impide estar pendientes de todo a la vez en todas partes. Y esto es un elemento muy regular de cualquier narración ramificada en la que, para que nos entendamos, elegimos nuestra propia aventura, al estilo de lo que hacen Telltale o el infame David Cage, que ya hablaremos de él más tarde. Pero Pentiment es un juego que pone todos sus músculos hipertextuales al servicio de la construcción de mundo y de identidad, invitándonos a escarbar entre todas las realidades de lo real
sin dejar nunca que perdamos de vista que lo que encontremos será siempre parcial y estará limitado por nuestra posición individual. Desde aquí, los juegos y lugares por los que pasamos antes cuando hablamos de sus genealogías vuelven a ser muy útiles. En primera instancia, podríamos decir que Possum Springs es un territorio tan representativo de toda una región estadounidense precaria y deprimida como de la década pasada de crisis y rotura de las promesas de bienestar tras el colapso bancario. También que la Ruta Cero escarba en una mitología de la ruina capitalista que intenta llevarnos de vuelta a lo humano, lo vernáculo y lo comunitario que suponen el último frente de defensa entre la basura y los escombros. O que la narcodeficción es un intento de metabolizar el desastre ecológico e interpersonal de un paisaje conquistado por las grandes corporaciones petroleras y los horrores cósmicos de sus explotaciones, uno que además sí puede encontrarse en los mapas de este lado de la pantalla con absoluta precisión. Estas serían, en conjunto, formas de enfrentar la gran imagen de sus contextos para movernos en una crítica de corte político y social, y como hemos visto, Pentiment se abre mucho a esto mismo y nos da pie a que podamos estar horas y horas hablando de cómo su jerarquía social es claramente el barro de nuestros lodos contemporáneos, pero creo que podemos confiar en que esto irá depositándose poco a poco, entre líneas, para poder centrarnos más en cómo Pentiment nos conduce a lidiar con todo ello desde lo mundano y lo cotidiano, a bajar al mundo real de su ficción y caminarlo a pie de calle, entre el polvo y el barro. Para meternos más hondo en esto, podemos empezar a tirar libros sobre la mesa, y hoy me gustaría hacerlo con un poquito de teoría arquitectónica. No es para nada mi intención ponerme full arquitecto pesadísimo, así que podemos estar todas tranquilas, yo el primero, pero siento que nos puede venir bien ir a unos textos de Juhani Payasma, uno de los críticos más importantes de lo que significa construir y vivir lugares, y uno de los mayores referentes del estudio de la fenomenología del espacio, que sé que suena un poco palabrota, pero lo dicho, prometo que intentaré ser breve y ligero con ello. En la colección de ensayos breves que tituló Habitar, Payasma desarrolla un marco de reflexión de la arquitectura y la ciudad a partir de nuestras experiencias sensoriales, psicológicas y emocionales. Para él, cualquier construcción no está completa hasta que se vive, hasta que se traduce en lugar cuando es habitado. Y de entre todos los textos del libro, vamos a movernos hoy por uno en el que Payasma habla del arte como algo que estructura y articula nuestro ser en el mundo, que es una idea que podemos cruzar con Pentiment en dos niveles. Por un lado está el hecho de que, como videojuego, esta es en sí misma una obra de arte, una ficción, decíamos al principio de todo, que media entre nosotras y la experiencia directa de nuestras realidades. Por otro lado, el arte y sus dimensiones culturales, económicas y espirituales tienen un papel fundamental en lo que Pentiment cuenta, sirviendo como metabolizadores ideológicos y como anclajes para la memoria colectiva de su gente. Y no hemos hablado de ellas todavía, pero las dos personas que controlamos en el juego, Andreas Mahler y Magdalene Druckerin, son artistas de tipos, orígenes y desarrollos muy diferentes, pero cuyo trabajo en el que nos inmiscuimos como jugadoras pasa por retratar la vida de Tassin. Aquí viene bien parar un instante y acordar una definición de obra de arte, aunque sea un acuerdo unilateral, y podemos hacerlo tomándole palabras directamente a Payasma, quien dice que una obra de arte no es un acertijo intelectual que necesite una interpretación o una explicación, es una imagen, un complejo experiencial emocional que penetra directamente en nuestra conciencia. Y Pentiment, al menos desde mi interpretación, pone el énfasis en esta dimensión emocional del arte, explorando qué implicaciones tiene para el lugar que ocupan Andreas y Magdalene en Tassin, y también cómo esa misma dimensión emocional puede encontrarse en otros ámbitos como la política, la religión y la historia. Payasma traza una división entre el espacio físico y geométrico y el vivido y habitado, que él mismo llama espacio existencial, un concepto troncal para el vídeo de hoy y muy útil para analizar la condición de acontecimiento que tienen esos Night in the Woods, Mutazione y Oxenfree que, según Sawyer, abrieron el camino de Pentiment. Para mí, el giro fundamental que hay en estos juegos está en cómo sus espacios física y geométricamente reconocibles, no solo en lo arquitectónico, que también, sino en lo lúdico, por cómo son juegos de scroll lateral que recorremos a lo largo y a lo alto, se ponen en servicio de una inmersión principalmente emocional. Puede que de los tres ejemplos que cita Sawyer, Oxenfree sea el menos relevante en este sentido, el más físico o incluso el más clásico, por decirlo de otra manera, pero para encontrar una generalidad, estamos hablando de obras que acotan y comprimen su espacio, expanden y dilatan su tiempo y nos anclan a una posición absolutamente subjetiva dentro de sus entornos.
Volviendo a citar el texto de Payasma, el espacio existencial vivido se estructura sobre la base de los significados y los valores que se reflejan en él por el individuo o el grupo, sea de manera consciente o inconsciente. El espacio existencial es una experiencia única interpretada a través de la memoria y los contenidos empíricos del individuo. Procesando este fragmento y haciéndolo pasar por el embudo de Pentiment, su espacio existencial es un cruce entre la historia colectiva y milenaria de todo un pueblo y la suma de las experiencias personales propias y ajenas en las que nos vamos viendo envueltas con Andreas y Magdalene, todas ellas afectadas e influenciadas por lo que carguemos como jugadoras en nuestras mochilas vitales cuando somos con uno y con otra en Tassin. Igual que Night in the Woods es ser y ser con Mae Borowski y sus amigas en las calles, los vertederos y las colinas de Possum Springs, o igual que Mutazione es formar una familia encontrada junto a Kai durante sus 7 días de autoexploración y dudas. Una lista que podría seguir porque juegos recientes armados en torno a espaciotiempos existenciales podemos citar unos cuantos: Sludge Life, Signs of the Sojourner, Tender, The Friends of Ringo Ishikawa, y así podríamos seguir un rato, pero lo crucial es que son muchos y que entre todos tenemos base para hablar de una tendencia existencialista en el videojuego reciente, o al menos de que hay una cierta corriente enfrascada en ello. El texto de Payasma llega a una bonita conclusión, que la función de la arquitectura es hacer visible cómo nos toca el mundo. Desde este convencimiento también dice que la forma artística más cercana a la arquitectura es el cine porque, haciendo un resumen, nos abre a realidades alternativas desde las que explorar nuestras identidades. Y aquí supongo que hay un componente generacional, que si Payasma hubiese desarrollado su trabajo a día de hoy con el videojuego plenamente asentado, quizás encontraría en él un reflejo más potente para sus argumentos. O tal vez no puedo saberlo realmente, pero no creo que sea muy loco pensar que un medio que ha hecho de la experiencia directa de la otredad un pilar fundamental de su estética y de su poética le daría para más de una conferencia. Pero sea como sea, quedémonos con su frase y usémosla para pensar a mayor profundidad la lugaridad de Pentiment y digamos que jugarlo es acercarnos a ver cómo nos toca su mundo. Esta es una idea que ya hemos manejado en más de un vídeo, una inversión de la importancia que habitualmente se da a la capacidad que tenemos de afectar el entorno de un videojuego hacia las maneras en que podemos ser afectadas por él. Cualquier cosa que pasa en Pentiment, incluso o sobre todo las que no nos pasan a nosotras, le pasa a alguien que importa. Quizás no para la manera en que interpretamos a nuestras Andreas y Magdalenes particulares, pero sí para Tassin, para el coro de vidas e ilusiones que la componen y soportan. En ocasiones pasadas hilamos estas ideas a través de la descentralización del protagonismo y el trabajo de descolonización del videojuego de Meg Giant, pero hoy me gustaría llevarlo a otro lugar, a cómo esta misma descentralización en Pentiment apunta a una transición desde el protagonismo individual a una colectividad que es tanto el eje de pertenencia como el de conflicto cada vez que la narración da alguna pirueta. Porque esto es un punto de paso fundamental para armar la idea de jugar a pertenecer, la tirantez entre ser individual y ser colectivamente en Tassin y sus historias, tener un protagonista menos en el yo y más en el nosotras. Esto no significa que nuestra personalidad se pierda en el proceso, ni mucho menos. De hecho, es precisamente la subjetividad ineludible lo que hace que navegar esa colectividad de Pentiment sea tan difícil desde un punto de vista afectivo. Como decía hace un momento, estar tan visiblemente envueltas de vida e identidades ajenas alimenta sus grandes y pequeños conflictos, y la posición que ocupamos en Tassin es siempre una de mucho poder pero muy poca agencia. Ruth Cassidy tiene una columna hablando de esto mismo en Unwinnable, titulada Power Without Control in Pentiment, en la que describe cómo, a medida que van ocurriendo sus capítulos, tienes influencia total sobre quién vive y muere en sus puntos de no retorno, pero jamás puedes cambiar el tiempo entre desgracias y la manera en que se desarrollan. Nuestra investigación de los crímenes en Kirsau y Tassin está todo el rato agitada por cuestiones personales que, además, se acentúan por la falta de recursos y márgenes de maniobra para intentar construir cualquier verdad que no sea absolutamente parcial. Como dice Cassidy, con pruebas imperfectas y un marco de tiempo inflexible, quiénes son tus sospechosos por sí mismos y en relación a otras personas en Tassin termina siendo un factor decisivo. Es decir, que quién es cada posible sospechosa para ti, cómo es tu trato directo y el lugar que pueden ocupar en tu esquema ideológico tiene mucho peso, especialmente cuando te dejan rotundamente claro que alguien tiene que pagar el pato porque no hay justicia sin castigo y a los muertos se les paga con más muerte. Cassidy relata que, al verse atrapada entre la urgencia y la imposibilidad de investigar a todas las sospechosas que le surgían, acabó escogiendo culpables en función de cómo creía que sus sentencias podían afectar al bien común del pueblo, para más tarde comprobar cuánto se equivocaba. Y seguramente esto sea un elemento común y universal a todas las partidas de Pentiment que simplemente varíe en función de nuestras ideas respecto a qué entra en eso del bien común.
Y como esta tesitura se repite más de una vez en Pentiment, la progresiva sensación de pertenencia que vamos amasando se convierte también poco a poco en una carga muy pesada que obliga a ir con pies de plomo. A medida que las dificultades van golpeando a Tassin, se va volviendo más difícil jugar de cualquier otra manera que no sea con cuidado. Y este, para mí, es el ángulo más interesante con el que mirar la lugaridad de Pentiment, a través del cual su espacio se revela como un territorio en el que jugar con cuidado se torna un imperativo, y en el que cuidar y ser cuidadas dirige cualquier idea que podamos plantar desde la crítica respecto a lo que significa aquí el juego. Decidir en Pentiment importa porque su gente importa, es así de sencillo y a la vez así de complicado, porque jugar con cuidado no es nada fácil, ni es solo una obligación, es un deseo que, como tantas otras cosas, va ocurriendo en esta obra a base de negociar su espacio y de compartir su tiempo. La temporalidad de Pentiment puede enfrentarse a diversas escalas. La más directa y palpable es la del día a día, esa que está controlada por la rutina que nos va indicando con sus giros cuando toca dormir, comer y trabajar, y cuando todo lo demás. Por encima de esta dinámica está el tiempo del relato, los 25 años de narración que jugamos primero con Andreas y luego con Magdalene, atravesando generaciones y coleccionando ausencias. Y envolviendo ambas esferas está el tiempo de las épocas, el pasado sedimentado bajo la tierra de Tassin y la proyección hacia el futuro incierto al que nos dirigimos, tan juntas como revueltas. El tiempo en Pentiment es otra de esas cosas que pasa y que nos pasa, un ingrediente de su fórmula que escapa a nuestro control y que solo podemos capear con ese cuidado que describía Cassidy en su texto. También se podría argumentar que es el elemento más potente de su construcción de pertenencia, porque ver a la gente de Tassin nacer, crecer, hacerse mayor y en algunos casos desaparecer, marca a fuego la experiencia personal de Pentiment, y nada de esto ocupa un lugar propio si no le dedicamos tiempo. Aquí también hay un componente de decisión que tiene que ver con el modo en que la temporalidad del juego opera a nivel material, porque las atenciones que consagramos a investigar los sucesos de su historia principal consumen reloj y calendario, y siempre nos avisan de que esto va a ocurrir, de que avanzar por un lado siempre acorta a los demás, pero entre medias también tenemos que escoger cada día cuántas horas asignamos a pasear, a charlar y a vivir en Tassin. Estas son acciones que en general no gastan tiempo dentro del juego, pero sí que piden, valga otra vez el uso de la palabra, tiempo real, y que hacen que la partida de Pentiment se acorte o se alargue según si nos entregamos más o menos a explorar los bordes de nuestra coexistencia. Entre la decisión y la atención, jugando a la vez entre los días, los años y los siglos de Tassin, podríamos acotar también el tiempo de Pentiment en ese presente de ruptura y transformación que Sawyer y su equipo escogieron minuciosamente para situar su propuesta. Un tiempo en el que estalló la reforma luterana, las imprentas empezaban a popularizarse y los primeros brotes de capitalismo germinaban en el traspaso de la gestión de la tierra desde poderes religiosos hacia la propiedad laica y privada de los medios de producción, que en Pentiment tiene su representación más directa en el molinero y sus mordidas tiranas al sudor de quienes le necesitan para triturar sus cosechas. Al margen de lo que cada una de nosotras pueda pensar de estos eventos, parece innegable lo que Sawyer dice en un vídeo promocional de que por encima de todo lo demás, el de este juego es un tiempo interesante. Enfocado como cuenta más en contar una historia que en el despliegue mecánico, la ficción más extraña que podría inventarse no se acercaría en muchas ocasiones a los eventos extraños que han ocurrido a lo largo de la humanidad. En la Bavaria del siglo XVI pervivían ritos paganos de máscaras y hogueras. El ocultismo sobrevivía al control ideológico de la iglesia entre rumores y libros prohibidos, y las estaciones todavía tenían un halo mágico que resonaba con cuentos de ninfas y sátiros. En este contexto, el de Pentiment es un relato sobre el cambio en el tiempo a través de la comunidad, una que en Tassin es nuclearmente católica, pero en la que la pérdida progresiva de derechos y tradiciones de sus habitantes pone en tela de juicio el carácter indiscutible que hasta entonces había tenido el poder religioso. Y aunque desde nuestro siglo XXI leamos estos años como un ciclo largo, lento y tedioso, los caminos de la historia suelen empezar como todos los demás, con un primer y pequeño paso. Un día todo cambia y lo que sigue a veces es leyenda y otras se oficializan los libros. Y así comienza Pentiment, sin saber que la página que Tassin estaba pasando una noche cualquiera iba a lanzarla contra décadas de lucha en las que se jugaría su integridad y su porvenir.
Ese día amanece con Andreas Mahler, el primer personaje que podemos controlar en Pentiment, despertando en casa de los Gerner, que le alquilan una cama mientras trabaja en la abadía de Kiersau, ilustrando el manuscrito que le terminará de convertir en maestro. De camino al trabajo se cruza con un noble que está de visita en Tassin, el barón Rothvogel, que viene a comprobar los avances de un encargo que tiene pendiente en el scriptorium donde Andreas y sus compañeros hacen todavía libros a mano. Aprovechando la visita, el barón Rothvogel pasa la noche en la abadía, cena junto a los monjes y a la mañana siguiente aparece con la cabeza partida por la mitad. Ante las implicaciones que puede tener la muerte del barón en terreno del monasterio, Gernot, el príncipe abad, acusa al padre Piero, mentor y amigo querido de Andreas, sin tener pruebas sustanciales e ignorando que es casi imposible que un octogenario decrépito pudiese reventar el cráneo de otra persona. Es entonces que estallan el misterio y la urgencia cuando Andreas pide tiempo para poder encontrar a un culpable más plausible, más verdadero, pero solo tiene un par de días hasta que se celebre el juicio que decidirá quién se lleva de premio una cita con el verdugo. Así que con el tiempo corriendo a toda velocidad, Andreas tendrá que poner Tassin patas arriba para encontrar una verdad alternativa que salve a su amigo y hacerlo, como dijimos, con mucho cuidado. Esto es más o menos todo lo que hace falta saber de lo que Pentiment cuenta para poder seguir avanzando. Lo que sigue en esos días después del asesinato del barón Rothvogel es aquello del Murder Mystery en el primer acto, seguido de un segundo capítulo unos cuantos años más tarde, dedicado a una pequeña revolución en medio del dominio cada vez más abusivo de la abadía, y un último y tercer episodio en el que pasamos a jugar de la mano de Magdalene Druckerin, la hija del impresor, y que está dedicado a la negociación colectiva del pasado del pueblo y la manera en que su gente quiere retratarlo en las paredes del recién estrenado ayuntamiento. De cada una de estas partes podríamos estar también horas hablando y las picotearemos en diferentes secciones del vídeo, pero lo que vamos a manejar mayoritariamente es el arco general, esos 25 años de narración en los que anida nuestro juego con la pertenencia. Recuperando una idea anterior, comprimir el espacio delimitando todo el juego a un único pueblo hecho de relativamente pocas pantallas y expandir tanto el tiempo para poner el cambio y sus efectos en el centro es lo que permite que Pentiment pueda brindar tanto detalle y cariño a toda la gente que lo habita. Es lo que le da a su coralidad un sentido profundo, lo que difumina las líneas que separan lo propio de lo ajeno, lo que le da un armazón robusto a la posibilidad de un protagonismo colectivizado. Según vamos jugando, nuestra Tassin particular se va llenando de fantasmas, cada vez más deshilachada ahí por donde algunas personas desaparecen física o emocionalmente. Unos espectros en los que se mezcla lo que fue y lo que podría haber sido, pero también lo que jamás será. Sobre los espectros que habitan en cualquier espacio escribió John Reppion en la introducción de una colección de textos que coordinó hace unos años. La llamó Spirits of Place, los espíritus del lugar, que introduce como la convivencia con versiones pasadas de nosotras mismas y con los fantasmas que nos acompañan y nos orientan en la geografía de la memoria. En el cronotopo de Pentiment, en su espacio que es tiempo y su tiempo que es espacio, estos espíritus de lo pasado se juntan, como decía, con los fantasmas de lo posible. Jugamos y habitamos Tassin de la mano de lo escogido y lo no escogido, y pertenecer nos fuerza a afrontar la presencia de nuestras ausencias. Tomando palabras de Reppion, perseguir a estos espectros nos lleva a reflexionar sobre la manera en que nuestras identidades y creencias están embebidas a nuestro alrededor, los lugares en los que crecimos, o vivimos, o de los que venimos, cómo nos interpretamos y reinterpretamos a nosotras mismas en ciertos lugares, cómo el lenguaje puede fallarnos en ocasiones cuando intentamos expresar la dicotomía entre la experiencia personal y la realidad compartida, entre lo que sabemos que es verdad y las cosas que podemos probar o explicar a las demás. Y entroncando con las diferentes escalas de la temporalidad de Pentiment, en Tassin los fantasmas del día a día se rejuntan con los de las generaciones que van y vienen y los que va dejando tras de sí la trituradora imparable de la historia. John Reppion condensa su visión fantasmagórica de la realidad a través del concepto de genius loci, una locución romana que en el pasado se refería al espíritu que protegía un lugar determinado. Muchas de las leyendas de Tassin tienen su origen en estos mismos espíritus que van del dios Marte a la cacería salvaje celta, pasando por todos los santos locales imaginados por la colonización católica, pero hoy día genius loci se refiere más que nada a la textura de un territorio, a esa atmósfera que solo puede sentirse verdaderamente desde dentro, cuando es propia. Y Reppion también dice que este genius loci opera en un nivel hiperlocal, una palabra que nos vuelve a llevar a esos juegos y lugares que dijimos que están en la genealogía de Pentiment y de Tassin.
Aunque no pudiéramos definirla con claridad, creo que está claro que puede sentirse una textura muy particular en Possum Springs, en la isla de Mutazione, en la Zero o en la Norco de robots y petróleo sintiente. En cada uno de estos espaciotiempos nos abraza un halo fantasmal, esa reverberación en la que se agitan lo pasado y lo posible que nos obliga a convivir con traumas personales y colectivos. Citando una última vez a Repion, esta isla, esta ciudad, este pueblo, este camino de tierra, esta casa, esta habitación, todos tienen su espíritu. Una difuminación de personas, de experiencias, de vidas vividas, de sueños soñados, de dioses alumbrados, de amores perdidos, de muertes muertas. Y me encanta esta manera de entender nuestras conexiones con el tiempo que nos toca vivir, que es a la vez muy poética y muy consciente de que las personas hacen los lugares, pero que los lugares también tienen mucho que ver en la forma en la que se hacen las personas. Pertenecer, entonces, como una simbiosis o un intercambio equivalente. Mirar y ser miradas, escribir y ser escritas, leer y ser leídas. I shall be so I cannot remember any, but the things that never happened. Hagamos ahora un paréntesis por cuestiones menos abstractas y hablemos de algunos de los aspectos más notables de la materialidad de Pentiment. Cómo se ve, cómo se escribe y cómo se lee todo esto de lo que hemos estado hablando. Tirando de lo primero, podríamos estar varios capítulos discutiendo sobre los diferentes estilos visuales y técnicas de ilustración que encapsulan esa cualidad turbulenta de este juego que ya hemos desarrollado. Los personajes que son adultos en el primer capítulo se pintan como si salieran de uno de esos libros producidos por scriptoriums como los de Kiersau. La gente que van haciendo en esta época de transición hacia el arte impreso se dibuja como si en vez de salir de un pincel lo hiciera de una madera tallada. La gente mayor y anciana está desconchada y descolorida, la joven mucho más delineada y saturada, y así podríamos seguir listando detalles hasta que el vídeo durase como 8 horas. Pero como no es mi intención y además me interesa mucho más aquello de cómo se escribe y cómo se lee Pentiment, centrémonos en ello y charlemos un rato sobre su textualidad y sus tipografías. Hace un par de años y un puñado de vídeos hablamos de esto de la textualidad videolúdica a través de Kentucky Route Zero, definiéndola a grandes rasgos como la manera en que los textos de un videojuego se utilizan formal y conceptualmente para comunicar sentido. Mucho de lo que dijimos entonces es aplicable a Pentiment, aunque aquí esté retroalimentado por la monumentalidad que permite tener detrás a una empresa del tamaño y la trayectoria de Obsidian, además de por un enfoque más dirigido hacia la simulación de un libro jugable que a la exploración de la poética del hipertexto. Y con esto no quiero decir que lo segundo no esté presente a su manera, pero salta muy fuerte a la vista que uno de los grandes espectáculos de Pentiment ocurre cada vez que una letra se escribe o se imprime en su burbuja de diálogo. Para desarrollar el abanico de fuentes y su implementación en la obra, el equipo de desarrollo se juntó con Lettermatic, un estudio especializado en el diseño de tipografías. Aquel mismo vídeo promocional que ya he citado un par de veces explica las complicaciones que hubo a la hora de armar los sistemas que escriben los textos trazo a trazo, y cómo lo uno y lo otro estuvo alimentado por una larga faena de documentación. Lettermatic, por su lado, tiene toda una página en su web oficial dedicada a exponer este mismo trabajo y el equilibrio que tuvieron que manejar entre la fidelidad y la legibilidad de sus resultados. Como este mismo registro cuenta, su trabajo consistió en rebobinar el tiempo, encontrar letras fosilizadas y actualizarlas sutilmente donde fuera posible para que pudiesen sobrevivir en nuestro mundo contemporáneo. Colocar los textos de Pentiment entre varios tiempos, como tantos otros elementos, y que hablasen a la vez desde la hora y hacia el entonces. Los números que recoge Lettermatic son impresionantes, casi absurdos. Hablan de un total de 2.700 glifos repartidos en 5 tipografías creadas desde cero. Un conjunto de fuentes que atiende a formas, métodos y caligrafías muy diversos que puede desandarse hasta la minúscula carolingia o el black letter gótico. Por si esto fuera poco, como uno de los objetivos principales era que el efecto de escritura a mano o a través de imprenta resultase lo más natural posible, cada una de estas fuentes se acompaña de variaciones para todas sus letras, que en función de la tipografía va de 3 a 5 alternativas. Y por si esto siguiera siendo poco, del lado de Obsidian cuentan que los glifos infinitos que esto supuso tuvieron que dibujarlos a mano y pasarlos uno por uno al motor del juego para poder cocinar esa magia que hace que Pentiment parezca escrito y dibujado sobre la marcha, con tinta fresca secándose sobre la pantalla. Todo este despliegue de medios artesanales es la voz de Pentiment.
Esto significa, en un plano muy superficial, que existe como alternativa a un ejército de actrices y actores de doblaje en diferentes idiomas, una maniobra que, por descontado, no está al alcance ni siquiera de Obsidian. Pero independientemente de esto, que podría decirse de muchos juegos, es la voz de Pentiment porque cumple también un papel expresivo. La simulación de tipografías manuscritas en papel y tinta enmarca esa sensación que da Pentiment todo el rato de mostrarse parcialmente, de que lo que estamos jugando es solo una versión posible, una de las muchísimas verdades que contiene y que se hace realidad según vamos jugándola y dejándola por escrito. Y esto no es algo que surja exclusivamente de la interpretación, porque cada vez que cambia el color de las tintas o una palabra mal escrita se borra y se corrige sobre la marcha, aparece otro fantasma, el de la persona que escribe, un espíritu más que intercede entre Ta-Sing y nosotras. El ejemplo más claro de esto es el cambio de tipografía que a veces ocurre cuando conocemos mejor a algunas personas. Un personaje habla de su educación o de su trasfondo o simplemente demuestra ser algo más leído de lo normal en la época y las letras de pluma a mano alzada pasan a una caligrafía más reglada y ordenada. Y lo que está cambiando ahí es la impresión de esa mano que escribe, que relata y con sus medios define quién es quién en el organigrama social de Ta-Sing. La identidad detrás de esa mano es a priori la de Andreas, y no me parece descabellado decir que son sus ojos, sus experiencias y sus sesgos los que hacen de tope a nuestra pertenencia en Pentiment. Pero daría igual si fuese otra persona, porque lo que prevalece es esa condición de mediación y parcialidad, de que entre lo que vemos y lo que nos cuentan, la verdad se desvela como una completa entelequia, hasta el punto en que no nos conviene confiar ni en nosotras mismas. La repercusión que esto tiene para la experiencia de Pentiment es enorme y luego tendrá su apartado propio, pero donde quiero fijarme para cerrar este fragmento del análisis es en una palabra que el equipo de desarrollo repite continuamente: la autenticidad. Seguimos en el mismo campo semántico de lo real y lo verdadero, pero lo auténtico tiene una complejidad particular y es un tema enorme con dimensiones sociales, políticas, culturales, filosóficas. Todas ellas están enredadas entre las líneas de Pentiment y son a la vez tema y contexto, así que me toca volver a confiar en que todo el vídeo funcione como un comentario transversal para no acabar escribiendo una tesis doctoral. Por tanto, condensemos de nuevo y digamos que algo es auténtico cuando es lo que parece ser. Cuando la gente de Obsidian habla de autenticidad, suele referirse sobre todo a lo visual y a la apariencia de estar hecho a mano. Si quisiéramos detenernos aquí tendríamos más de un conflicto, al menos si aceptamos la simplificación de que las cosas auténticas son las que son lo que parecen, porque Pentiment puede parecerse todo lo que quiera un libro, pero no es un libro. No obstante, y aunque parezca una voltereta, lo que sí es Pentiment es el proceso de hacer un libro, en el sentido particular en que Sawyer habla de estos objetos que define como intentos de contener una verdad universal cuya relación con las personas y los eventos que contienen es siempre tenue y, como todo en Pentiment, mediado por ojos y manos ajenas. Así que lo que encontramos aquí, otra vez, es una tensión más para nuestra colección, la que une el diseño de esta obra y su deseo de autenticidad con sus conflictos narrativos y existenciales atrapados en un escepticismo sistemático respecto a cualquier cosa que se presente a sí misma como auténtica, una incertidumbre que una vez nos coge ya no nos suelta y en medio de la cual nuestra propia autenticidad como individuos, pero más que nada como vecinas de Ta-Sing, está constantemente en juego. Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. Quiero cerrar estos primeros pasajes más analíticos volviendo sobre esa otra genealogía por la que pasamos de puntillas al inicio del vídeo, la que tiene que ver con juegos pasados de Obsidian y con ese territorio difícil de definir que se suele llamar RPG y del que esta compañía es una de las cabezas más visibles. En la introducción dijimos que Pentiment, en tanto juego de rol, es un ejercicio de sustracción, un abandono de las estadísticas y las matemáticas en favor de una exploración más humana de lo que implica rolear. Un verbo que, en esencia, podríamos traducir en un parecer ser, en un jugueteo con la autenticidad identitaria en obras que, por lo general, ofrecen un tejido socioafectivo más o menos denso. Esta es una perspectiva que puede servir muy bien de puente hacia el segundo bloque del discurso, entre otros motivos porque lo RPG
es un término paraguas que hoy día suele aludir mayoritariamente a esos mismos números que Pentiment saca de su fórmula magistral, un conjunto de inercias y dinámicas que domina el paisaje del videojuego mainstream, que en muchas ocasiones hace de cuello de botella, cuando no directamente de callejón sin salida, y que encierra sus experiencias en una masa demasiado homogénea y muchas veces contradictoria. Uno de los casos más extremos que me vienen a la cabeza es el reinicio de God of War de 2018, cuando la saga intentó imbuirse a sí misma de seriedad y autoconciencia a base de calmar sus ritmos, bajar la cámara hasta el hombro y meterle un menú lleno de pestañas y colores. Los márgenes se ensancharon, las horas se multiplicaron y la fiebre por los tesoros y los retos secundarios atacó con fuerza unos juegos que hasta este reboot se centraban exclusivamente en ser ultraviolentos y espectacularmente sobrados para ofrecer la experiencia de un dios de la guerra consumido por la venganza. Y funcionaba muy bien, aunque solo fuera en el plano sensorial y performativo, pero luego llegaron los números y el nuevo Kratos se iba al piso al primer puñetazo que le daba un masilla cualquiera que tuviera unos pocos niveles más que él. Todo el sentido de la complejidad que las matemáticas pudieran ofrecer en lo jugable se llevó por delante la identidad de su personaje principal, haciendo de lo RPG lo contrario a sus más viejas promesas, un límite a la capacidad de parecer lo que decimos que somos. El contraargumento a esto podría ser que RPG y matemáticas no son la misma cosa, que jugar a rol siempre fue un carnaval interpretativo que con las sucesivas ediciones de sus manuales fue perdiéndose también en las tinieblas de las cifras y las letras, pero el estado del videojuego actual es el que es, sin más, y en su condición actual los RPG reman en dirección contraria a esa otra genealogía de Pentiment, la que explora el juego de ser, compartir y pertenecer. No hace falta ni siquiera que salgamos de Obsidian para tener otro ejemplo concluyente de esto, aquel de Outer Worlds de 2019 que imaginaba un futuro hipercapitalista supuestamente satírico en forma de un Fallout intergaláctico. Digo supuestamente porque toda su historia estaba velada de chistes exagerados y ridiculizaciones del neoliberalismo rampante de nuestros días, pero como juego ofrecía un posibilismo absoluto muy similar a ese con el que sueñan los adeptos a esta ideología. Te daba siempre a elegir, es cierto, si querías rolear a favor o en contra de la evidente maldad de sus corporaciones neofeudales, pero era incapaz de abandonar la carrera por la libertad malentendida en la que anda metido ese videojuego que llamamos mainstream, más para que nos situemos que porque sea una categoría realmente definida. En fin, esta espiral en la que les estoy metiendo es una de mis quejas de siempre, así que construyamos en positivo y reconectemos con aquello de que Pentiment es un juego de rol que ha soltado muchos de sus lastres. Me gusta imaginar a Sawyer y su equipo viendo el vídeo inaugural de Tim Rogers para Action Button analizando el remake de Final Fantasy VII y subrayando muy fuerte lo que dice sobre el auténtico atractivo del RPG, la oportunidad de estar en un mundo rico y compartirlo con personajes importantes, lo que Rogers acuñó como Hangatitude, un término que combina la expresión hangout y la palabra attitude para englobar esa inmersión existencial que los universos imaginados del rol han ofrecido tradicionalmente, muchas veces, eso sí, sepultada bajo toneladas de sistemas que les hacían de barrera de entrada, pero que en el fondo literalmente tenían esa hangatitude que lo siento mucho, pero no tengo ni idea de cómo traducir, coexistir como actitud, coexistitud o algo así. Rogers dice que los viejos juegos de rol tenían pueblos, gente que los habitaba y tiendas que vendían equipamiento para ensanchar universos que, en sus propias palabras, sabíamos que no eran reales, pero en los que queríamos estar. El análisis que hace del remake de Final Fantasy VII dura más de 3 horas y no es que esté particularmente centrado en la Hangatitude, pero sí que deriva de ella para interpretar la decisión de multiplicar por 4 o 5 veces el tiempo que originalmente pasamos en la Midgard de aquel primer gran RPG de PlayStation. Lo demás es un despiece de los sistemas que controlan este regreso y, como decía, me gusta imaginar que Pentiment es lo que pasa cuando en vez de crecer en esa dirección, la operación se da la vuelta y decrece para dar más espacio y tiempo a la actitud de la coexistencia. Esto que creo que he dicho más de una vez de construir un futuro videolúdico a base de juegos que sean progresivamente menos cosas, pero de maneras más intensas y humanas. Y si hay un lugar en el que sienta que esto es notablemente necesario, es aquí mismo, en el RPG. El año pasado la investigadora Melissa Kagan publicó Wandering Games, la introducción a una teoría y una práctica videolúdicas dirigidas a repensar cómo atravesamos los mundos del videojuego, y una de sus primeras preocupaciones era, razonablemente, estas siglas. El texto toca muchísimos palos y hace poco escribí sobre muchos de ellos a nivel oculto, tienen el enlace en la descripción. Y uno que nos viene muy bien para terminar, ahora sí, por fin, el primer bloque de este vídeo, es el de las relaciones humanas en el marco de los juegos de rol.
Tal y como escribe Kagan, la amistad es habitualmente monetizada y recompensada en los marcos típicos del RPG, algo que no está limitado únicamente a lo que recibimos por esa relación, porque también inyecta una lógica capitalista a cómo debemos ganarnos la amistad en muchísimas obras, a un lado y a otro de la perversidad mainstream. Pienso, por ejemplo, en la ambrosía de Hades, en los perfumes y cervezas de Neon White, o en la industria del regalo que te puedes montar en Stardew Valley. Pero pienso también en expresiones menos obvias de esta cuantificación de los afectos, que a lo mejor no dependen de un intercambio equivalente de obsequios, pero sí que se encierran en percentiles y medias, como cuando ganas un punto de relación con alguna compañera de Alpha Protocol, pasas de ser amigo a ser amante de algún personaje de Detroit Become Human a base de subir nivel de confianza, o al final de Oxenfree te salen los típicos diagramas porcentuales para comparar tus relaciones con las del resto de jugadoras. Todos estos ejemplos negativos, por otro lado, no implican que los objetos materiales no puedan servir de expresión de los cuidados, y al final del día, si vamos a jugar a coexistir en un marco de elecciones y consecuencias, hace falta arreglar de alguna manera cómo se desarrollan las relaciones con las otras personas. A lo que vamos, para atarlo todo bien, es al papel que estos elementos tienen en el diálogo con el entorno y de si afloran a través de su forma o de su rastro, si prima el efectismo o se cultiva la afectividad como eje de la experiencia videolúdica, dándole espacio, tiempo y dudas. Porque ambas cosas, los efectos y los afectos, son caminos posibles, pero serpentean por cosmovisiones absolutamente diferentes. Uno posee y el otro comparte. Uno tiene forma de monólogo y el otro de diálogo. Uno busca poseer la realidad y el otro acercarse todo lo posible para sentir su tacto. Uno encierra al mundo en una única verdad y el otro sabe que cualquier mundo acoge cientos de verdades en disputa. $4.6 billion people, and you failed every single one of them. Total darkness. Burning, furious truth. En este cruce hacia la segunda parte del vídeo me gustaría hacer una pequeña parada y hablar unos minutos sobre Disco Elysium. El motivo principal es que tanto este como Pentiment hacen cosas bastante parecidas de formas muy diferentes, y comparar sus respectivas manipulaciones del RPG, de lo detectivesco y de la lugaridad videolúdica es la mejor manera que se me ocurre para apuntalar todo lo que hemos contado, aunque solo sea porque Disco Elysium es mucho más popular que Pentiment y así tenemos todas la mayor cantidad de anclajes posibles. Y en ejercicio de honestidad también quiero hablar de él porque estuve mucho tiempo rejugándolo, grabándolo y escribiendo notas como un loco, y me daría un poco de pena que todo ese trabajo se fuera a la papelera. El plan es no alargarlo demasiado, aunque sé que a estas alturas mi palabra al respecto no vale nada, porque lo que nos interesa hoy son esos solapes y puntos de contacto, que ya en su día escribí suficiente sobre Disco Elysium, también en nivel oculto, también enlace en la descripción. Como tantos otros ejemplos citados desde que comenzamos el vídeo, el corazón de Disco Elysium es un lugar complejo poblado de gente que importa. Su dónde y su cuándo están llenos de capas, muchas de ellas traumáticas e irresueltas, y como en Pentiment se expresan a través de varias escalas.
El espacio es Martínez, el barrio más deprimido de Revachol, la ciudad en el fin de un mundo hecho de islas rodeadas de abismos pálidos e insondables que sus habitantes llaman Elysium. El tiempo es una época posrevolucionaria de segregación de clases y perdida entre diferentes recuerdos de sí misma, de cuando era comuna, de sus años de sucedanía, de antes de que las paredes estuvieran picadas de metralla y se apagase para siempre el furor de la música disco. Un paisaje con muchos nombres e interpretaciones, plagado de rostros y fantasmas, en el que el único acuerdo universal es su condición de ser el culo del mundo, o más específicamente, el culo del culo del culo del mundo. Al principio del relato de Disco Elysium, como pasa en Pentiment, hay un asesinato, un tipo colgado de un árbol del que nadie sabe nada, aunque si alguien supiera algo tampoco lo diría. La diferencia principal desde aquí es que en Disco Elysium somos uno de los detectives encargados de la investigación, una figura de autoridad explícita, al menos sobre el papel, porque el juego parte con su protagonista despertando en una habitación destrozada, con una resaca tan fuerte que no sabe ni quién es ni dónde está, una desorientación de grado cósmico que ha disuelto hasta el último rastro de identidad y pertenencia de sus neuronas, un reinicio total de cuerpo y mente o de lo que queda de ellas, tras lo cual se levanta y anda, más en una muerte aplazada que verdaderamente resucitado, pero vivo al fin y al cabo, para su suerte y su desgracia. Lo que le espera fuera de esa habitación es una ruina urbana e histórica en la que tendremos que escarbar con uñas y dientes para encontrar, al igual que en Pentiment, un simulacro mínimo de verdad. Comprimiéndolo a saco, Disco Elysium es lo que pasa cuando aquella hang attitude que introdujimos antes ocurre en un mundo complejo y complicado, es decir, cuando el deseo de compartir un espacio-tiempo de videojuego nos emplaza en un sitio hostil que no solo no nos abraza, sino que nos repele abiertamente, y a pesar de lo cual, o tal vez por ello, tiene un magnetismo irresistible. Sobre esto, Disco Elysium es visiblemente más rolero que Pentiment, con sus dados y estadísticas dirigiendo lo que somos mientras jugamos, y aunque tiene su parte de deconstrucción, se conforma más que nada como un ejercicio de redirección de los lugares comunes del RPG. Vamos, que no suelta mucho lastre, pero el que mantiene lo pone al servicio de una forma de jugar considerablemente diferente. Tiene el típico cuadro de habilidades, pero que contiene rasgos como el Spirit de Corps, que mide cómo nos relacionamos con la cultura policíaca, el mundo interior, que abre o cierra el grifo de la imaginación y los presentimientos, o los escalofríos, que dan la posibilidad de hablar con el viento que barre las calles y las realidades de Martínez, Revachol y el resto del planeta. También hay un inventario de ropa y objetos clásicos, pero en Disco Elysium coleccionas paralelamente ideas, con las que rearmas progresivamente las redes sinápticas de tu cerebro y te reconstruyes a base de coleccionar posturas. Puedes ser un comunista obsesionado con el vacío que no entiende el arte moderno, un liberal empedernido que arrastra una depresión incurable, un nostálgico que no sabe si quiere tener en su compañero de investigación algo más que un amigo, o un montón de combinaciones más de ideologías, sentimientos e intuiciones. Aquello de rolear como la experimentación con lo que somos y lo que parecemos ser, se reconduce de las acostumbradas fantasías de poder hacia el reconocimiento del embrollo intrínseco a cualquier realidad, sin importar los grados de ficción que medien entre ellas y nosotras. En Disco Elysium, tu catástrofe emocional y psicológica personal choca una y otra vez con las vidas ajenas, a partir de las cuales te remiendas a ti misma y con las cuales te ata una intersubjetividad irrevocable. Y en esto también se parece mucho a Pentiment y a otros tantos de los juegos que han ido asomando hoy, porque jugándolos queda claro que es necesario saber quién eres para decidir cómo perteneces a un lugar determinado, pero esa identidad está siempre ligada a las relaciones y los cuidados y nunca es un estado concreto y definido. Cambia a cada instante, con cada diálogo, en cada cruce de miradas. Sobrevolando todas las similitudes entre Pentiment y Disco Elysium, hay como contrapunto una diferencia que para mí es fundamental en el despliegue de su comparativa. Ambos son juegos sobre conectar con la gente y navegar la textura de sus circunstancias, pero Disco Elysium se construye a partir de la disociación y Pentiment de la asociación. La desconexión total con la realidad en el primero hay que combatirla al pasito, reconciliándonos poco a poco con un mundo capaz de hacernos desear la autodestrucción o entregándonos para siempre al olvido si así lo preferimos, y cualquier interpretación que hagamos de su contexto y de su historia tendrá que atender tanto a lo personal como a lo político. El tejido socioafectivo de Pentiment hay que cultivarlo día tras día, decidiendo a quién nos queremos acercar y con quién no queremos tener nada que ver, sea por el motivo que sea, y cualquier lectura que hagamos de su lugar y de su relato tendrá que atender tanto a lo individual como a lo colectivo. Y aun con todo, y pese a que estas diferencias devuelven dos experiencias de juego muy contrastadas, de ellas surge también el mayor punto en común entre Disco Elysium y Pentiment, que en sus mundos la pertenencia es una lucha, es la lucha.
Entre la enciclopedia masiva de invenciones que sostiene todo Disco Elysium, que es extensísima y mentalmente muy difícil de abarcar en su totalidad, hay un término que, a partir de mis partidas, engloba a la perfección lo que significa jugar a este juego. Es uno de esos pensamientos que puedes encontrar por ahí, entre objetos y conversaciones, que luego guardas en el cajón de tu cabeza durante un rato y pasadas unas horas se transforma en un escorzo del mundo. Aparece si le preguntas a un personaje concreto por la realidad que te rodea, a lo que respondes en una bombilla se te ilumina por dentro y aparece una expresión, el jamais vu, lo contrario al déjà vu. En palabras del propio juego, no lo ya visto, sino lo nunca visto, lo que debería ser familiar siendo completamente extraño, como un día medio olvidado de tu infancia, solo que ahora. ¿En qué mundo estamos? Esa es la cuestión fundamental. En Disco Elysium, en Pentiment y en toda la estela de su genealogía, eres lo que ves, lo que escuchas, lo que interpretas, lo que dices. También eres lo que temes, lo que esperas, lo que estás segura de que ocurrirá y lo que contra todo pronóstico ocurre. Pero también eres lo que ignoras, lo que decides ignorar, lo que callas, lo que abandonas, lo que no persigues, lo que no cuestionas. Jamais vu como la desrealización de lo que debería conocerse, pero también como la aceptación y la lidia con lo que jamás se verá. Comparando ambos juegos podemos ir añadiendo matices a la idea central de este vídeo, la del juego con la pertenencia. Una pertenencia que huye de la ubicuidad y de la omnisciencia y que abraza las limitaciones del cuerpo y de la individualidad para experimentar con lo contrario a la fantasía de poder, para explorar la imaginación de la vulnerabilidad. Hay muchos hilos comparativos que prefiero dejar en el tintero para no seguir alargando este interludio y porque, aunque estuviésemos mucho más tiempo tejiendo argumentos con ellos, llegaríamos a una conclusión que ya tenemos al alcance de la mano, que en los juegos a los que estamos atendiendo somos a partir de cómo nos enredamos con las tramas de sus coexistencias, pero también de las maneras en que dejamos que sus mundos se enreden con los hilos de nuestras realidades. Cuando se publicó Disco Elysium, el equipo de desarrollo describió Revachol a partir de lo que significaba pertenecer a ella. En un diario de desarrollo que daba la bienvenida a la ciudad en el fin del mundo, puede leerse todavía que ser de Revachol es ser revacholiano, estar abandonado, destruido, ser un drogadicto con un trastorno de inmunodeficiencia, ser una broma y un payaso, ser un llorica perdedor. Bastan unos pocos minutos de juego por Martinez para comprobar que todo esto es cierto, para empezar a sentirnos abandonadas y destruidas, para que nos planteemos por qué querríamos entregarnos a pertenecer a esta broma infinita y miserable. Una respuesta podría ser que en su apocalipsis social, cultural, político y climático podemos sentirnos reconocidas, que hay autenticidad en sus heridas abiertas. Otra podría ser que formar parte de Revachol es todas esas cosas horribles, pero también otras muchas más, alguna incluso esperanzadora, y que jugar es la mejor manera de descubrirlas. Y una última que se me ocurre mucho más sencilla es que no hay pertenencia sin roce y que por tanto del roce es de donde nace la pertenencia. Toca por fin cruzar al otro lado y lanzarnos de cabeza hacia la experiencia de jugar, habitar y compartir Pentiment. Hemos estado analizando largo y tendido el espacio, el tiempo, la voz y el roleo de este juego, compilando unos primeros apuntes sobre esa idea de jugar a pertenecer que estamos persiguiendo. Ahora lo que toca es poner los pies en el suelo, mirar desde dentro y meternos a fondo en el barro de esa región fantasma donde viven palabras como realidad, hechos y verdad. Para ello, mi intención es atar todos estos cabos a través de un costumbrismo videolúdico que apele a un realismo poético basado en los cuidados que termine de enmarcar todas las tensiones de las que Pentiment es representativo, las que van de lo histórico a lo mundano, de lo importante a lo insignificante, de lo trascendental a lo banal. Y vamos a empezar esta segunda parte, para variar, con una pregunta, porque venimos de ese interludio del que salimos con una idea razonablemente clara de lo que significa ser de la Revachol de Disco Elysium, pero ¿qué significa ser de Tassin? En uno
uno de los márgenes de Tassin, donde el camino entre el pueblo y la abadía se cruza con el que va del molino al bosque, hay una parroquia humilde y pequeñita. En lo alto de la colina, entre los diferentes edificios de Kiersau, un santuario dedicado a San Mauricio cambia promesas por peregrinaciones y una monumental iglesia bañada en luces de colores hace imposible olvidar quién manda, pero la gestión diaria de las almas de Tassin ocurre abajo, entre el grano y las ovejas. El padre Thomas dirige sus liturgias, recogiendo confesiones, dando misa y cuidando de la anacoreta malí, la mística local, que vive desde hace años encerrada en una celda de piedra y paja. El edificio es parco y sencillo, apenas una nave corta rematada en un ábside protocolario, con los muros pintados de pasajes bíblicos rodeando una imagen central, la que le da nombre a la parroquia y que acoge dentro de sí una gran metáfora de Pentiment como lugar, como relato y como juego, Nuestra Señora del Laberinto. Tanto esta figura como la propia idea del laberinto dan más cancha si las encaramos desde su utilización en inglés. En este idioma el término tiene un desdoblamiento que no existe en castellano, al menos que yo sepa, ya que ellos diferencian lo que llaman labyrinth de lo que denominan maze, dos palabras que nosotras traducimos con la misma voz. Aunque también tenemos dédalo, pero es bastante sinónimo de laberinto y no conozco yo mucha gente que use esta palabra. Así que, siguiendo con el inglés sobre la diferencia entre maze y labyrinth, también escribí cuando pasé por el juego de Pierre el detective de laberintos. Así que voy a recuperar la idea fundamental de aquel texto y si alguien quiere profundizar en ello, también dejo esta crítica en la caja de descripción. Básicamente, y con la brocha más gorda del universo, tanto Maze como Labyrinth son ambos una red de pasillos enredados diseñadas para confundir y para desorientar, pero las experiencias que proponen a través de sus recorridos son prácticamente contrarias. El maze es un puzzle, un acertijo de ramificaciones que puede tener muchas entradas y salidas, sin direcciones evidentes y concebido para ser resuelto. El labyrinth es un recorrido diseñado, un paseo que puede tener desviaciones pero que se dirige a un lugar específico, regularmente su centro, pensado como una meditación. Puestos uno al lado del otro, el maze nos reta a solucionarlo con eficiencia y habla en términos de verdad, mientras que el labyrinth es más un juego de medios, un ritual que se camina y que se expresa en términos de identidad. Y ambas cuentas son importantes hoy porque coexisten en un Pentiment y en una Tassin que a veces nos piden conclusiones imposibles y otras que pactemos hasta el último rincón de su esencia, siempre con más dudas que certezas, entregándonos con una fe casi ciega a ese jardín de caminos que se bifurcan entre las manos de la Virgen de una pequeña parroquia. Entre el molino y los bosques, donde el pueblo se cruza con la abadía, ser de Tassin es, antes que nada, rendirle culto a su evangelio, encomendarnos a Nuestra Señora del Laberinto y confiar en que nos ilumine y nos proteja de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que estamos a punto de ser. A los pocos minutos de empezar una partida, y siempre en medio de alguna conversación, Pentiment nos pide que le demos un trasfondo a su primer protagonista. Andreas Mahler es un artista e ilustrador que está de paso por Tassin, que duerme en una cama alquilada y trabaja a sueldo en la abadía, y antes de este periodo de su vida puede haber estado viajando por Basilea, Países Bajos o Italia. Ahora mismo está en la última etapa de su desarrollo como maestro de su arte, pero sus años previos no tienen por qué haber sido invertidos exclusivamente en ello, y quizás nuestro Andreas se encerró en bibliotecas, se dedicó a los comercios, se abandonó al hedonismo o se labró una leyenda en los bajos fondos entre peleas y chanchullos. Y elijamos lo que elijamos, Andreas siempre será una persona privilegiada, un tipo con la excepcionalísima suerte de haber ido a la universidad en la que se pudo formar en teología, en ley imperial o en medicina. Esta espesura de posibilidades tiene una dimensión material, esa misma que deja entrever el germen de RPG de Pentiment por cómo unas u otras opciones pueden abrirnos o cerrarnos caminos y estrechar o ensanchar nuestros diálogos, pero también tienen un peso en cómo pueden favorecer o limitar nuestras relaciones con la gente de Tassin, porque si Andrea juguetea con el esoterismo pagano, estará más cerca de quienes todavía van por ahí contando mitos antiguos. Si está a favor de la reforma luterana, los monjes de Kiersau le tratarán con suspicacia. Si sabe de medicina podrá ayudar en una autopsia, y si estudió leyes tendrá consejos sobre contratos y escrituras. Ninguna de estas posibilidades cambia el curso de lo que ocurre en Pentiment, ya lo hemos dicho. Juicios serán celebrados, gente morirá y años irán pasando, pero el conflicto de la pertenencia sí se ve fuertemente influenciado por los matices que le demos a Andreas y a Magdalene, pero en ella nos centraremos en la parte final del vídeo. La de Andreas es una pertenencia conflictiva porque todas estas elecciones remarcan, más que nada, su condición de ser extranjero, en más de un sentido, porque Andreas viene de fuera y tiene una futura esposa esperándole de vuelta en casa con la que se casará para terminar su viaje hacia la maestría, pero también
también pertenece a una clase muy diferente a la de la mayoría de la gente del pueblo. No tiene que curtirse el lomo en el huerto o en los campos para sobrevivir. Y al caer en Andreas, al existir con y a través de él, heredamos estos condicionantes mezclados con sus sesgos y sus traumas, así que resulta muy difícil proceder sin vacilar. Es casi imposible confiar plenamente en Andreas, y Pentiment lo sabe, y juega con ello. Los motivos para esta falta de confianza, no obstante, son otra de esas cuestiones que hacen de Pentiment un juego tan especial. Aunque la figura del protagonista no confiable no es que sea demasiado ordinaria en el videojuego, tampoco es que haga falta dar muchas vueltas para encontrar un puñado de ejemplos. Este mismo canal empezó por uno que se ha discutido hasta la saciedad, el Capitán Walker de Spec Ops: The Line y su locura genocida. Del James Sutherland de Silent Hill 2 y su culpa soñando monstruos, lo mismo, tampoco es que quede mucho que decir a estas alturas de la vida. Final Fantasy VII y la relación entre Cloud y Zack, de Phantom Pain y La verdad tras la leyenda de Big Boss, o más recientemente, de Callisto Protocol autodestruyéndose en su DLC haciéndose un resines. El punto común a todas estas obras es que sus revelaciones son un giro de guión, una maniobra efectista, y contra esto Pentiment vuelve a ser un soplo de aire fresco porque sus protagonistas, especialmente Andreas, son poco fiables no porque sean mala gente o estén pasando por un episodio de estrés postraumático, sino por algo tan sencillo como que son seres humanos, personas implicadas, interdependientes y preocupadas que solo intentan hacer las cosas bien. En su columna para Unwinnable, Francisco Domínguez incide en este tema, en cómo Andreas y Magdalene se ven superadas por unas circunstancias de lo más adversas. Más allá de la aceptación de que por ser personas ya están abocadas al error, a la parcialidad y a la incapacidad de resolver la realidad desde sus parcelas de existencia personales, Andreas tiene que resolver un crimen en un par de días mientras navega una implicación emocional que eleva al cubo cualquier urgencia, y Magdalene tiene que armar una identidad para Tassin a base de escombros y murmullos, mientras decide si quiere seguir viviendo en el pueblo o irse a otro lugar para seguir con su vida. Centrado en el primero, en Andreas y su fugaz carrera como detective, Domínguez cruza esta desconfianza adquirida y multidimensional también con Disco Elysium y escribe que su protagonista, Harry Dubois, es un detective desafortunado, pero al menos puede pasar un chequeo de habilidad. Andreas podría saltarse su torpe investigación y tirar un dado para elegir al verdadero asesino del abad, y el resultado no sería peor. Con apenas pruebas parciales, rumores y las herramientas del trasfondo elegido por la jugadora, toma decisiones inevitablemente malas en un tiempo que nunca es suficiente. Ser de Tassin con Andreas es aceptar esta inevitabilidad y, a pesar de ella, seguir intentándolo, ir a la deriva, desorientado, jugarse la vida propia y ajena con cartas marcadas, ser una tragedia y un iluso, ser un cabezota gruñón. Jugar esta cabezonería ilusa hecha de malas decisiones que no pueden evitarse nos lleva, como intento siempre en estos vídeos, a una región del disfrute y de la crítica videolúdica que requiere de cierto esfuerzo, aunque solo sea el de abandonar apriorismos en torno a diversiones malentendidas y a la oferta de libertades de la mayoría de videojuegos. Nuestra idea de juego aquí es esa exploración existencialista e identitaria que siempre intento mencionar de una u otra manera, con la particularidad hoy en Pentiment de que en vez de atender a la posibilidad de sentirnos como un otro, como cuando hablamos de lo que significa ser un Slack Cat en Rainworld o una colonia anticolonialista en Jet, apuntamos a la posibilidad de sentirnos como parte de. Hoy lo central no es lo categórico, sino una noción recíproca de pertenencia. Mae Borowski en Possum Springs, Kai en la isla de Mutazione, Conway en la Ruta Cero y viceversa. Andreas y Magdalene en Tassin y Tassin en Magdalene y Andreas. Compactando todo este punto, recorrer el laberinto de Tassin de la mano de las absolutamente humanas Andreas y Magdalene introduce a una experiencia de individualidad radical, pero una que huye de la concepción del ser en el mundo como una posición solipsista y perpetuamente amenazada por la existencia de las otras, para desarrollarse justo al contrario, cambiando los miedos de la sumisión por el valor de la continuidad. En su inseguridad y dependencia reconocemos a todos esos personajes que nos rodean, y también nos encontramos a nosotras mismas, absolutamente definidas por nuestros anhelos de conexión y sujetas a los actos y decisiones de las demás. Somos Tassin y somos de Tassin porque somos una y somos todas. Somos yo y somos nosotras. Y ningún lazo nos une más que el deseo de no herir ni ser heridas, ni ningún abismo nos separa más que la certeza de esa muerte que acecha tras cada esquina del laberinto de nuestras vidas.
En lo alto de la colina, rematando una de las esquinas del monasterio de Kirsau, una larga sala capitular asoma sobre Tassin. Es una estancia estrecha y abovedada, siempre en la tenue penumbra de las velas y las vidrieras, adosada al claustro, al refectorio y a la enfermería. Aquí es donde los monjes se reúnen a gestionar su territorio y pertenencias, envueltas en sombras y secretos y presididos por un gran mural dedicado a la danza de la muerte. Este era un tema típico del arte medieval, una representación en la que una banda de esqueletos baila con personas de toda condición y clase, simbolizando la universalidad de esa orilla sin retorno. Todo Pentiment, a su manera, es entrar en esta coreografía, danzar con la muerte y seguir su ritmo, soportando como se pueda sus pisotones en virtud de una resignación que, al menos en este lugar y en este juego, resuena con la clásica postura cristiana del sufrimiento y la penitencia como fuentes de significado y brújulas morales. Podríamos movilizar esta danza de la muerte de mil y una maneras a propósito de Pentiment, dar otro discurso sobre el sufrimiento videolúdico, desenterrar los fósiles de la ética cristiana presentes en nuestra contemporaneidad, o incluso tomarla de una forma muy literal como el resumen perfecto de una obra en la que siempre se va a quedar gente por el camino. El enfoque que vamos a seguir no es ninguno de estos, al menos no directamente, sino uno mucho más burdo y terrenal. Esa advertencia entre huesos y trompetas a vivir en el presente y aprovechar cada momento de compañía antes de que regresemos a la Tierra e ingresemos en la fosa común de la historia. En otras palabras, un imperativo a estar presentes de manera consciente y a existir en cada lugar y cada instante con la mayor intensidad posible y como si fuera el último, porque más tarde o más temprano lo será, pero abriéndonos a ello como la oportunidad de decidir por cuenta propia qué es lo que verdaderamente importa. Cuando Hannah Micklin escribía para Rock Paper Shotgun, hubo un texto en el que se reunió con Paul Clarissou, uno de mis existencialistas videolúdicos de cabecera, para conversar sobre sus juegos, de los que dijo que reducían la interacción a un mínimo performativo significativo. Tomándole las palabras a Micklin, en los juegos pequeños y experimentales suelen implementarse mecánicas diminutas que señalan a grandes temas, juegos que a menudo son cortos y que habitualmente ofrecen muy poca agencia a la jugadora, que en su lugar usan pequeños gestos para conectarse con nuestros intentos de encontrar orden en el caos. Un gesto que hemos estado haciendo desde que somos humanas. Pentiment está repleto de estos pequeños gestos en forma de micromecánicas que en muchos otros ámbitos caerían en el saco de lo inútil, pero que aquí son, con toda seguridad y por contradictorio que pueda sonar, una palanca fundamental para la pertenencia. Los instantes fugaces en los que hilamos lana, moldeamos galletas o doblamos herraduras apuntan a una inmensa certidumbre, que cuidarnos, ayudarnos y sostenernos las unas a las otras puede mantener a raya el torrente caótico del día a día, y que la interdependencia es una trinchera. Si intentamos atar todas estas ideas para embalar la experiencia de Tassin, es probable que nos vengan a la cabeza palabras como realismo, costumbrismo, pastoral, ese tipo de términos. Todos ellos ofrecen rutas interesantes que explorar, pero son también bastante difíciles de manejar desde el videojuego. Jugar estos modos y que no sean poco más que un fondo secuestrado por las inercias habituales del videojuego es algo que no ocurre precisamente todos los días. De hecho, pasa tan poco que este es un melón que se abre solo a poco que cruzamos juegos. Podemos poner The Stillness of the Wind frente a Stardew Valley, o hacer un cara a cara entre Ted y Overcooked, o coger muchos de los casos de estudio de este canal, 80 Days, Card Shark, Sable, casi cualquier vídeo creo yo, y con ello comprobar en cuestión de segundos que dos obras que ocurren en lugares similares o que van de lo mismo pueden devolver experiencias estéticas, lúdicas y existenciales polarmente opuestas. Ser muy o muy poco videojuego si colocamos el origen de coordenadas discursivo en lo mainstream, sin que un lado tenga que ser categóricamente mejor que el otro, pero sí más interesante y enriquecedor, aunque esto pueda ser una postura personal mía. Quedándonos dentro de Pentiment, el propio Sawyer dice que muchas de las historias y acontecimientos del juego no son metafísicos o espirituales, sino que tienen que ver con la vida de la gente, de esta gente. Otilia, la viuda Kemperin, que está a punto de perder su casa por no tener marido ni hijos que puedan gestionar la propiedad, Rutger y Mathieu reuniéndose por las noches entre los estantes de la biblioteca del monasterio para quererse en secreto, Adam, al que la gente llama Tizón y que tiene que vivir en el linde del bosque porque, como él mismo dice, a todo el mundo le gusta el carbón, pero no tanto el carbonero, Paul, el hijo del molinero, que de mayor quiere ser artista aunque su padre diga que es una estupidez, y Else, su madre, que suspira por lo bajo deseando tener una niña.
Jugar en y con estas historias tiene mucho que ver con la ejecución de esa presencia que trenza todos los hilos de este vídeo. Una presencia que se desdobla también en sus dimensiones física y emocional a través de la red de decisiones que hemos ido comentando por aquí y por allá, y que, igual que pasa con las historias, se puede dividir entre las trascendentales y las que tienen que ver con lo mundano, las que ocurren en Tassin y las que son Tassin. Cuidar de Otilia, no delatar a Rutger y Mathieu, comer y pasar un rato con Tizón y apoyar a Paul y su madre, o lo contrario a todas estas acciones si es lo que queremos rolear. Todas estas opciones tienen su encaje en la resolución de los grandes misterios que articulan Pentiment, ya que nos pueden dar acceso a nuevas pistas o abrirnos oportunidades escondidas, pero pesa mucho más lo implícito en todas esas decisiones que van conformando de a poquito nuestra presencia primero y nuestra pertenencia después. Estar en uno u otro lado, acercarnos a una u otra persona, alojarnos en el punto intermedio entre los sesgos de las protagonistas y los nuestros, todo eso es performar Tassin, construir, ser y habitar. Pero como decía, lo verdaderamente difícil es aterrizar todas estas abstracciones para hacer con ellas un campo de juego. Aquí, Melissa Kagan y su Wandering Games nos vuelven a recoger, ya que, en sintonía con lo que dice Sawyer, la autora habla de un realismo poético como contrapropuesta a la pastoral tradicional y sus refugios a medio camino entre los peligros de lo salvaje y los terrores de la industrialización. Según esta autora, los eventos históricos, los desastres naturales, los paisajes grandiosos y los grandes dramas humanos palidecen en comparación con las maravillas cotidianas de lo pequeño. Y no se limita a valorar esta pequeñez maravillosa, sino que directamente la eleva al grado de lo sublime. El realismo poético al que mira Kagan es una corriente del siglo XIX que hizo de puente entre el romanticismo y el realismo que le siguió, y que, según expone, se preocupa por la cotidianidad de la vida más que por sus momentos excepcionales, y a diferencia del naturalismo que se consolidó 50 años más tarde, miró a la vida y encontró algo bueno y registró con amor y cuidado los detalles de la existencia. El filo en Pentiment está hecho de este amor y cuidado, así como del comentario social y político sobre un tiempo que, aunque podamos sentir muy remoto, contiene una textura muy reconocible, hecha del detrito convencional de la experiencia vital humana, con sus dichas, sus desgracias y todo lo que hay en medio, eso que estamos hoy llamando lo mundano, lo cotidiano y lo insignificante. Y en esto Pentiment también se postula como una obra de muchísima importancia porque moviliza su faceta histórica y su detallismo para sostener a un elenco de personajes que, en su gran mayoría, solo buscan un poquito de orden en el caos que mantiene sus realidades en vilo, y en el chisporroteo de una sororidad que atraviesa espacios y tiempos, puenteamos la historia y comprimimos siglos de dignidad y felicidad en disputa en un lugar universal, tan nuestro como de todas. Los pasajes de juego pequeño hablan en clave de realismo y el complejo y denso bordado de las circunstancias los eleva poéticamente como diminutos parapetos de complicidad y resistencia. En un marco de vulnerabilidad radical en el que no podemos rehuir que estamos incondicionalmente expuestas las unas a las otras, cualquier decisión que tomamos en Pentiment se supedita a la elección de cuidar o de herir al prójimo. Una resolución que en juegos como estos son la más profunda expresión personal que puede imaginarse porque incide en esos ámbitos por donde somos más frágiles, lo común y lo corriente. El asesinato del barón Rothvogel al inicio de Pentiment, que por lo que sea tiene lugar en la sala capitular bajo la atenta mirada de los participantes en la danza de la muerte, pone en marcha los mecanismos de oficialización de la realidad, arrojándonos a la búsqueda absurda de un relato único, claro y simple que explique los motivos del crimen como un ajuste de cuentas, un desvarío o cualquier otra motivación que sirva para no enfrentar que cuando hay tantas personas que podrían haber querido matar a uno de los patrones de la abadía que tiene el destino de todo un pueblo en sus manos, el problema es estructural. Uno cuya denuncia exige mancharse las manos y cavar a muchísima profundidad, no para buscar culpables e impartir castigos brutales que impongan orden a base de acero y tocones, sino para entender por qué es siempre la misma sangre la que alimenta el poder y sus delirios de grandeza, y para reclamar nuestra soberanía respecto a la normalidad, la justicia y la verdad. These are people! Yeah. These are people. Okay, Maria, select your person. Oh my god, what is happening? Just pick a person. I just pick a person. Any person. I'm gonna go for the dude in the middle. Oh! Cindy, you were gonna shoot somebody! Oh my god! Oh my god, I have blood on me! Bajo el suelo de Tassin, enterrado más allá del acueducto romano y sus baños y canales arruinados, hay escondido un secreto milenario.
Se puede llegar a él a través de galerías oscuras y polvorientas, siempre que una no se pierda entre las columnas y los cascotes cubiertos de limo y de líquen. Es otra sala, esta vez con forma de cueva, con el techo pintado de estrellas y que en una época remota atendía cultos paganos. Un Mitreo, tal y como confiesa la gran pintura que corona la habitación, con el dios Mitra matando un toro ante la mirada de Marte y Diana. Una colección de figuras que se parecen mucho a las que pueden encontrarse allá arriba, en la superficie, solo que allí se las llama San Mauricio y Santa Satia, sin que nadie sepa que estas son solo versiones que vienen de muy lejos y de mucho antes de que a Tassin le creciesen las iglesias y los monasterios. Un pedacito de su historia y sus orígenes, un hecho que cierto personaje del pueblo se esfuerza mucho en que no salga a la luz y Dios no lo quiera, se haga realidad. El descubrimiento del Mitreo marca el clímax narrativo de Pentiment, es el centro de su laberinto, el último compás de su danza de la muerte, el principio de un final tras el cual llegará un tiempo de reparaciones. Josh Sawyer dice también por ahí que esta es una historia sobre la incapacidad de pasar página y seguir adelante, y según se van acumulando las tragedias de su relato, afloran diversas maneras de lidiar o de no saber lidiar con esta frustración, pero la mayor de todas es sin duda la que se revela aquí, conectando varias décadas de intrigas y asesinatos. A grandes rasgos, cuando Andreas y Magdalene consiguen llegar a este Mitreo, el padre Thomas le sale al paso y confiesa que todo lo ocurrido ha sido un complot para ocultar el origen pagano de Tassin y que ésta no perdiera el favor eclesiástico ni su lugar en los mapas de los peregrinos. En lo concreto, esto podría pasar por un acto egoísta y enajenado de un señor incapaz de procesar una crisis de fe, pero con la suficiente distancia no es más que la clásica maniobra de un poder temeroso de perder su hegemonía. El fuego y la muerte son solo un síntoma de esta inseguridad, una violencia cruda y obvia que se pretende hacer pasar por un fallo del sistema cuando en realidad es una condición indispensable para su funcionamiento. No es que esto sea una inmensa revelación, porque Andreas y Magdalene pueden ser muchas cosas, pero no son un par de ingenuas, aunque haya una considerable candidez en su determinación de resolver Tassin. Su arrojo es tan noble como, en el mejor sentido posible, fantasioso, más aún si tenemos en cuenta que no ostentan ninguna clase de autoridad en el pueblo, que fue una de las primeras cosas que dijimos. El mundo de Pentiment, que no deja de ser un reverso ligeramente ficcional del nuestro, es demasiado complejo para que la acción individual tenga calado, así que una de las formas en las que se presenta esta obra, la que tiene que ver con el misterio y la investigación, también nos pone contra las cuerdas. Centrándonos en Andreas, que a fin de cuentas es la mayor constante de Pentiment, el artista pasa a ser detective casi por obligación, el clásico tipo con la mala suerte de verse envuelto en un fregado monumental y que se mueve, aparte de por una idea algo romántica de lo justo y lo correcto, por la sencilla obviedad de que algo no cuadra. Pero esto, claro, no es suficiente y pronto se ve superado por una situación en la que jamás le será posible estar seguro de ningún acierto, pero sí de las terribles consecuencias que pueden causar sus errores. Vale, en este punto el plan pasaba por otro rodeo para desarrollar esa esfera tan presente en Pentiment del juego con la decisión y la consecuencia, lo que Steam etiqueta con tus elecciones importan, que lo de las categorías de esta plataforma es un Cristo, pero hoy no toca. Tenía pensado indignarme muy fuerte porque a menudo la cabeza más visible del videojuego centrado en esta estructura es la de David Cage, comparando lo muy bien que lo hace Pentiment con lo muy mal que lo hace Detroit Become Human, pero mira, si has llegado hasta aquí, seguro que estás cansada, yo también estoy cansado, así que mejor nos lo saltamos. De todas maneras, la enjundia de este desvío era que Cage confunde muy fuerte la insubstancialidad discursiva por una especie de valentía retorcida basada en cuidado porque cualquier cosa que ocurra va a ser culpa tuya, que deriva en más de 100 finales clasificados de mejor a peor en función de lo bien que lo haces, que a su vez solo significa cuántos personajes se te mueren, y seguir hablando de esto en 2023 me parece extremadamente aburrido y me va a dar una embolia. Casi cualquier otra obra de las que hemos hablado hoy da para una reflexión más interesante sobre esto, y si quieren más les diría que jueguen a Queers in Love at the End of the World, a Heaven Will Be Mine o a Misericord, y ya si eso hablamos de ellos. Se viene un día a Twitch y charlamos todo lo que quieran. Lo que también tenía apuntado era cruzar a través de Paradise Killer, uno de los murder mysteries videolúdicos más interesantes de años recientes, y esta es una tangente que sí que creo que nos puede aportar mucho. Por aquello del cansancio voy a resumirla todo lo posible y añadir la crítica que le hizo hace poco mi compañero Tomás Grau a la caja de descripción, que empieza a parecer un contenedor industrial. Lo sé, lo siento mucho, ya no puedo hacer nada al respecto, así que sigamos para adelante, que apetece ir terminando, lo sé.
Como si fuera la otra cara de la moneda de Pentiment, en Paradise Killer aglutinamos un poder y una agencia sin límites, porque allí somos investigadora, jueza y verduga. Lady Lovedice, su protagonista, regresa al paraíso del que había sido exiliada por ser la única capaz de resolver lo que sus habitantes llaman el crimen capaz de acabar con todos los crímenes, y desde que lanzas el juego se mueve guiada por dos convicciones que verbaliza una y otra vez, que los hechos y la verdad no son lo mismo y que el paraíso se siente extraño, como si fuese un nido de serpientes en plena guerra civil, una isla controlada por una clase privilegiada que se piensa ajena a cualquier criminalidad y que por ello se parece bastante a Tassin, una región dividida por luchas de clase, por fanatismos religiosos y por poderes fácticos cuya única prioridad es proteger el statu quo. Con semejante escenario, el nombre de Paradise Killer se reviste de ambigüedad, el asesino en el paraíso, pero también el asesino del paraíso. El múltiple magnicidio demoníaco de su premisa tarda pocos minutos en sentirse nuevamente como la consecuencia lógica del estado político del Edén, como si el asesinato en masa fuese el único resultado concebible para su podredumbre moral. Y siguiendo el paralelismo, investigarlo pasa por interrogar esa realidad fragmentada y abusiva en la que un crimen horrible es una disrupción, pero no una sorpresa. La diferencia con Pentiment, al margen de lo del poder y la agencia, es que el punto de salida de Paradise Killer lo pones tú, la jugadora, porque cuando así lo desees puedes oficiar el juicio de su culminación. Y esto hace que la diferencia entre hechos y verdad que este juego lleva por eslogan cristalice en una cuestión de aguante y paciencia. Cuánto te muevas, hasta dónde llegues, cómo de insistentes sean tus preguntas. En esta investigación dispones de todo el tiempo que necesites, y esto tiene un doble filo porque no tener prisas es más cómodo, pero refuerza el miedo a cometer errores y puede acabar metiéndote en una espiral sin fin. Siempre puede haber una nueva conversación o un registro más exhaustivo, lo que sea, para asegurarte de que no vas a mandar a quien no toca el corredor de la muerte. Este es el precio del poder absoluto. Navegando todas estas dificultades, la propuesta de Paradise Killer como Murder Mystery está en total sintonía con la de Pentiment y a colación con la de Disco Elysium, porque cualquier atisbo de verdad que queramos plantar en sus terrenos debe atender a lo que sea que tuvo que pasar para que ocurriesen crímenes como los de sus premisas, pero también a lo que tuvo que no pasar, a las negligencias, a los puntos ciegos, a las tiranías normalizadas que hicieron de caldo de cultivo para que alguien se tomase la justicia por su mano. En un artículo para el número 8 de Heterotopia, el crítico John Bales desarrolla esto un poco más, fijándose en una de las zonas en las que se divide el entorno de Paradise Killer, unos apartamentos residenciales que, como él mismo dice, son triviales para la investigación, pero absolutamente importantes por cómo susurran por lo bajo que todo es mentira, un horror milenario y sangriento. Esta barriada de altos edificios, casas suburbiales y calles vacías es la que más espacio ocupa de toda la isla, una masa de mundanidad rodeada de enormes monumentos reservados a las diferentes ramas del sindicato que controla y sacrifica a los habitantes que no están en los escalones más altos de su jerarquía. Y tal y como describe Bales, a pesar de ser una localización tan notable, no contiene ninguna pista relevante, delatando su insignificancia en relación a las maquinaciones de la isla. Lo que sí puedes encontrar si te pateas los barrios residenciales es el rastro de quienes los moraban, la presencia de su ausencia en el rastro de objetos y amuletos que cuentan cómo se vivía a la sombra de un culto exacerbado a dioses extraterrestres. Siguiendo con Bales, estas reliquias y sus entornos emiten una mezcla enferma de distracción consumista, vigilancia intrusiva y aspiraciones huecas. En un mundo de esclavitud absoluta, los ciudadanos, trabajadores y piadosos podrían mejorar un poco su estatus, un mejor apartamento o un mejor puesto de trabajo, pero nada más. La isla de Paradise Killer necesita a esta gente como combustible, un ejército de hormiguitas que hacen funcionar sus engranajes y que a cada iteración del paraíso es sacrificado a la divinidad para obtener su favor en un nuevo intento de alcanzar una perfección retorcida que es homicidamente ambiciosa e infinitamente autoindulgente. Un sistema tan trastornado y seguro de que no hay alternativa posible que no podría estar más alejado de ser lo que dice que es, pero tampoco necesita serlo, solo parecerlo. Ese es su gran fraude, el de una autenticidad que ni siquiera tiene que fingir que lo está intentando. Y sé que me estoy alargando, pero esto es crucial para entender que, como dice Bales, el crimen para acabar con todos los crímenes es justamente lo contrario, un escándalo que supuestamente rompe los límites de la normalidad social, que en cambio solo restablece un sentido de seguridad moral. Y si nos dejamos llevar por la denuncia de lo evidente, si reducimos el espectro de la violencia a los actos individuales o al juicio ético escandalizado, la única verdad que importa, la que clava sus uñas en lo sistémico y en la decadencia de las instituciones sociopolíticas, jamás conseguirá brotar. Así que a la hora de la verdad tenemos mucho menos poder del que queremos en Paradise Killer, porque por mucho que cortemos las malas hierbas, si la siguiente versión de la isla, que para más señas será la 25, no cambia de raíz, estará abocada a acabar igual que todas las demás. Cuando el paraíso se desgarra a sí mismo, los asesinatos y los demonios son poco más que
que un síntoma de su declive. En Pentiment los demonios son menos literales, pero no por ello, bueno, menos demoníacos. Lo que terminamos por descubrir junto a Andrés y Magdalene es la frustración de unas élites que no pueden someter del todo el alma de un pueblo del que, lo saben bien, dependen para mantener en funcionamiento el estado de su propio bienestar. La del padre Thomas es una guerra primordialmente cultural por conservar los valores y las prácticas que históricamente han sido la norma en Tassin, e inmersas en esta batalla con los mecanismos del tiempo y de esa misma historia girando en nuestra contra, no nos queda más remedio que aceptar nuestras limitaciones y jugar como Andreas y Magdalene viven, intentando no equivocarnos pero aceptando que nos vamos a equivocar. O como dice el videoensayista Jared Bauer en una de sus piezas más recientes que trata esto de las guerras culturales, adoptar una postura de humildad radical sostenida por una duda metódica y por los cuidados y los afectos y lo comunitario para garantizar todo lo que podamos la victoria colectiva en la lucha milenaria por el respeto y la pertenencia, revelando o revelándonos en la brega que jugar a ser detectives es descifrar la vida, no la muerte, y que la colectividad es un discurso que, igual que puede secuestrarse, también se puede reconquistar. Casi 2 décadas después de la rebelión contra sus opresores, con el recuerdo del monasterio iluminado por las llamas y el deseo de una vida mejor, Tassin termina por fin su ayuntamiento. Lo ubican al norte de la plaza, junto a la casa del médico, con sus 2 plantas rematadas en un gran reloj dorado sostenidas, como tantos otros edificios, por viejos cimientos romanos. Dentro, un muro en blanco espera a que un consejo popular se ponga de acuerdo en los contenidos del mural que contará la historia del pueblo. Una efigie colectiva que Tassin necesita para velar a sus muertos, cerrar sus heridas y fundar un tiempo nuevo. Una última pared que cobija el retrato de la verdad, una tan elusiva e improbable como las vírgenes, los dioses y los esqueletos bailarines, y que será la que su gente quiera que sea, sin importar lo que haya pasado. Vamos a cerrar el vídeo igual que se acaba Pentiment, con Magdalene y su mural. El tercer y último acto del juego está separado del resto por una elipsis de 18 años, casi los mismos que tiene ahora esa criatura que conocimos junto a Andreas antes de que éste desapareciera en el incendio de la abadía. Nos reencontramos con ella bajo el árbol donde se rinde culto a Santa Satia, recogiendo agallas para hacer tinta en el taller de su padre, Klaus el impresor. Los primeros compases que pasamos junto a Magdalene podemos emplearlos en dar un paseo por su Tassin, un pueblo más cansado del que conocíamos, más triste y carcomido, que ya no está gobernado por monjes sino por un señor tardofeudal que, para sorpresa de nadie, no ha supuesto ningún cambio sensible. Y durante esta ronda preliminar, al igual que sucedía con Andreas, nos toca esbozar los bordes de su personalidad. Con Magdalene escogemos entre un interés en la hojalata, la contabilidad o el trabajo del hogar. Imaginamos tener la lengua llena de espinas, que se nos da bien ligar o regatear, o que no podemos resistirnos a un buen cotilleo, y mostramos interés por los idiomas, la naturaleza o la reforma luterana. El combinado que resulte puede ser muy variopinto, pero sea cual sea, introducirá siempre una Magdalene algo desencajada de esa Tassin apaleada en la que se ha criado. Un desencaje que además está intensificado por su condición de mujer en un mundo de hombres, que suelen tenerla más en consideración por ser hija y hermana que como una individua autónoma. Magdalene es, cuando empieza su acto, una persona que siempre existe en relación a un parentesco, a un trauma o a una imposibilidad. Un personaje complejo que carga con un montón de complicaciones y categorías, igual que le pasaba a Andreas, con la singularidad de que nosotras conocemos las de la joven de primera mano, así que cuesta muy poco entender que ocasionalmente deja entrever el deseo de marcharse, de reiniciar la vida y la identidad, de ser algo más que el resultado de unas secuelas familiares y locales demasiado enredadas como para diferenciar por dónde le duelen su casa y su pueblo. Jugar con Magdalene es igual que jugar con Andreas. Con ella, Pentiment sigue siendo una obra sobre estar en un lugar mientras pasan cosas, que en lo que tiene que ver con la narración principal nos llevan a la resolución de sus grandes enigmas, pero en el grano pequeño, ese que dijimos que estaba en primerísimo primer plano, gira fundamentalmente alrededor de la ejecución del mural del ayuntamiento. Aunque las piezas sobre el tablero son las mismas, este último pasaje de Pentiment da una vuelta sobre sí mismo, como si fuera una resignificación de una resignificación, en la que la mayoría de los gestos que hemos puesto en valor a lo largo del vídeo se intensifican y terminan de ponerse en absoluto servicio de la coexistencia, la interdependencia, la mediación colectiva y, encuadernándolo todo, la pertenencia.
En el capítulo de Magdalene también hay un intento de asesinato, alguien que se cuela en su casa y ataca a su padre, pero la investigación de este crimen va en piloto bastante automático. Lo que vertebra ahora la exploración y el transcurso de los días, las semanas e incluso los meses es la negociación de esa verdad que Tassin quiere pintar en su nueva pared. Ya no coleccionamos sospechosos y motivos, sino mitos y leyendas, en torno a los cuales las cohabitantes del pueblo van tomando posiciones. El mural está dividido en varios segmentos destinados a contar una parte de su realidad, su origen y fundación, la construcción de la abadía y la transición hacia el cristianismo, las razones y los resultados de la revuelta popular y esos secretos que se revelan justo antes de que Pentiment termine, lo del Mítero y el padre Thomas. Entre ruinas y conversaciones, y a medida que el otoño da paso al invierno y a la primavera, acompañamos a Magdalene en su búsqueda de datos y de fuentes, decidiendo entre una génesis de pastoreo o de revelaciones paganas, entre un desarrollo como cruce de caminos o una dependencia existencial del monasterio, entre una revuelta violenta y vengativa o un alzamiento afectivo y emancipador, y entre un futuro que no pierda de vista las ruinas que lo sostienen, o uno más centrado en remendar sus lazos comunitarios y en mirar, sobre todo, hacia adelante. Con Magdalene, pues, seguimos jugando a los detectives, pero ya no cazamos culpables, sino que desde el absoluto reconocimiento de nuestra relación con el pasado e implicación con el futuro de la Tassin post-revuelta, nos concentramos en reconstruir una realidad propia junto a las demás descendientes de tiempos tan interesantes como truculentos. Con ella, investigar es un juego que tiene que ver más que nunca con la vida y que se mueve en favor de la dignidad y la convicción de que, a pesar de los siglos de fuego, hambre y miseria, Tassin vive, así que su lucha sigue. Y ya lo dijimos más de una vez, así que esto es solo una reafirmación. Esa es la lucha por pertenecer. En Pentiment, en la mayoría de los juegos por los que hemos pasado hoy, y en la vida real, signifique lo que signifique eso. El mural representa en su conjunto esta batalla, o incluso podríamos decir que es una manifestación directa de ella, que es un combate más en la eterna pugna por la existencia y la vida feliz y buena. Un fresco que hace visible lo invisible de Tassin, que invoca sus espíritus y conjura sus olvidos, que reconquista el ayer para adueñarse de su mañana. Josh Sawyer respondió cuando le preguntaron por la influencia de los libros y su estudio en Pentiment que la historia es un registro de lo registrado. Todas las crónicas son cuentos que pasan de mano en mano hasta posarse sobre nuestras realidades, a menudo proyectando demasiada sombra y viciando el aire. Un conjunto de ficciones que apuntan a una verdad que solo podemos mirar de manera indirecta, como si fueran un eclipse total del corazón y su visión pudiera quemarnos a la vista. Y sin embargo, como escribió Francisco Domínguez en aquella columna que visitamos hace 4 paredes, esa misma historia es indiferente a las acciones de una persona frente a siglos de desigualdad. Reconocer los topes de nuestra influencia personal en la lucha de la pertenencia es el primer paso para enfrentarla con garantías y también para hacer de ello un buen juego. Uno que abrace esa imposibilidad de cambiar el mundo en la soledad y el solipsismo de un poder fantasioso que nos aligere un poco la angustia y la culpa y nos apriete por donde lo colectivo duele, pero también cura. Dejar ir en la medida que nos sea posible el yo en favor de nosotras es un gesto de responsabilidad radical que deviene del simple hecho de existir junto a las demás. Es lo contrario, el abandono de la otra a su suerte, lo que es inhumano y nos conduce a la más terrible de las derrotas. Jugar con Andreas y Magdalene nos permite solidarizarnos con la única verdad que importa, la de las víctimas, a lo largo y ancho del espacio y del tiempo, en la suma de los días, bajo el peso de los años y contra los empujes de la historia, para que cuando les llegue el turno a otras personas de defender nuestra esquina de la vida, lo tengan un poquito más fácil, o que sientan, al menos, que alguien antes que ellas hizo todo lo posible por conseguirlo. Para esa gente que vendrá, dejamos sin pintar un último trocito de pared en el ayuntamiento, un recuadro en blanco, una ventana abierta a un futuro tan esperanzador como incierto, un capítulo que nunca podrá cerrarse por completo.
Nuestra parte del laberinto termina con el pincel de Magdalene, y a la larga noche de Andreas le sucede, por fin, un nuevo día, ese en el que los suspiros de alivio se entremezclan con algunas despedidas. Entre las que se van y las que se quedan, Tassin permanecerá, y allí pertenecerán nuestras breves pero intensas existencias compartidas. Solo unas horas, apenas unas décadas, pero muy nuestras, indiscutiblemente reales, hechas de esa verdad que es pura ficción, pero no por ello menos auténtica, ni menos furiosa, ni menos trágica, pero salvaguardada en la seguridad de que, por muy impotentes que podamos sentirnos bajo el peso de la injusticia infinita de la historia, nos tenemos las unas a las otras, siempre ahí, eternamente ahora, a un suspiro de distancia. Con los libros, el arte y esa historia con mayúsculas que cargamos cada una a nuestra espalda, abiertos de par en par por lo mundano y lo banal, lo maravillosamente pequeño y cotidiano, tal y como escribió Kagan, se sublima. La poética de lo real desata los más grandes y apretados nudos de los relatos oficiales para que lo que verdaderamente importa, todo lo que nos une con lazos de reconocimiento y universalidad, encuentre su hueco y su identidad, su voz y su verdad. Ser de Tassin es ser una cabezota y una ilusa, sí, pero también es encarnar un estruendo milenario de puños apretados y almas prendidas en los fuegos del afecto y los cuidados. Jugar a Pentiment y caer en sus personajes, no solo en Andreas y Magdalene, sino en cada una de las habitantes de su abrazo colectivo, es atender a esas llamas, no necesariamente para alimentarlas, porque eso dependerá de cada quien y de cada partida, pero sí para que su brillo y su calor sean imposibles de ignorar, en cada calle, cada casa y cada habitación. En cada una de esas decisiones triviales y personales que hacen juego, tejen relato y construyen pueblo. De allí somos porque de allí fuimos. Pertenecimos, así que luchamos. Luchamos, así que pertenecemos. Y ambas cosas ocurrieron y nos ocurren guiadas por el liberador y férreo convencimiento de que todo lo que podemos hacer es hacer todo lo que podamos. Aunque parezca increíble, este vídeo ha terminado, cosa que durante mucho tiempo pensé que no iba a ocurrir, que sería mi vida lo que acabaría antes, pero no, hemos conseguido llegar hasta aquí, tú y yo, al final de estas 2 horas de videoensayo de Pentiment que empezaron como un plan de hacer algo corto, rápido, directo, sencillo y que, bueno, el plan tuvo alguna que otra fisura, supongo que porque elegir Pentiment para hacer un videoensayo breve no era la mejor de las ideas. Pero todo se pudo, hemos terminado, llega la hora de publicar y descansar. Pero antes, aprovechando que están aquí estos créditos pasando, tengo aquí mi chuletilla porque ya no me da el cerebro para más. Así que voy a seguir unos cuantos puntos para cerrar. Lo primero, evidentemente, es dar las gracias a toda esa gente que me apoya en Patreon, porque sin su apoyo no podría estar hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, delante de este ordenador, escribiendo, editando, montando, probando técnicas, en fin, todas estas cosas a las que me dedico continuamente. Y si quieres apoyar el canal y todavía no estás en Patreon, puedes hacerlo por allí. Siempre hay mucho más contenido que los vídeos, hay textos, hay cosas de proceso y accesos anticipados, en fin, todas las típicas cosas de Patreon. Y si no, también lo habitual de YouTube, el like, la suscripción, el comentario, si lo quieres compartir por redes, todas esas cosas. Para mí lo importante es que veas el vídeo, así que todo lo demás siempre es un extra que para mí es más que bienvenido. Aparte de eso, en todo este periodo, desde que empecé a armar este vídeo hasta que ahora lo he sacado, me ha dado tiempo de sacar un libro nuevo, que es una recopilación de todo lo que escribí entre 2022 y este año, todo lo que ha ido saliendo en Patreon y otros sitios en ese periodo, sin contar los guiones, que eso los dejamos para una futura publicación. Y también hubo una reedición del libro anterior, de Un punto de paso, que bueno, las dos han tenido tirada física,
Así que si no se han enterado, supongo que este vídeo llega un poco tarde, pero habrá más ediciones físicas en el futuro, tanto de estos como de volúmenes nuevos. Si les interesa en digital, lo tienen en Itch, que están los 2 libros, primero actualizado y el nuevo está, vamos, recién salido del horno. Y poco más. Creo que a partir de aquí mi plan otra vez vuelve a ser hacer un video ensayo corto, rápido, directo, ligero, pero para ello voy a tener que pensar muy bien cuál es el juego que toca, porque no quiero volver a meterme en una vaina tan grande hasta por lo menos dentro de un vídeo. Ya tengo unas cuantas cosas largas pensadas, pero de momento necesito algo más corto. Antes de que eso ocurra también habrá nuevos paseos, nuevas mochilas de juego, en fin, todas estas cosas. Entre medias, si quieren venir a charlar conmigo o a jugar o a lo que sea, pueden hacerlo en Twitch. Pueden escribirme a través de mail, a través de redes sociales, en fin, Instagram, Twitter, todas esas cosas. Hasta que nos volvamos a ver, sigan bien y que todos nuestros planes salgan como tengan que salir. Nos vemos en la próxima y hasta luego.